Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la última sesión de comunicaciones sobre trasplante renal. Primero una tanda de tres comunicaciones. Si quieres, Julio, las presentas tú No, o sí, pasamos no, se directamente, presentan ¿no? directamente. Simplemente recordar a Recordar todos, eso. a todos nuestros oyentes que tendremos 3 comunicaciones seguidas, luego un turno de 8 minutos de debate y luego las otras 3. Y que ya pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat para que luego podamos ir ágiles con ese debate. Sin más, ya yo creo que damos paso a la primera. Buenas tardes, es un placer presentarles el trabajo que hemos realizado en el Servicio de Nefrología del Hospital del Mar en Barcelona, titulado Fenotipo específico de células natural killer periféricas con impacto pronóstico independiente en receptores de trasplante renal con rechazo mediado por anticuerpos con y sin anticuerpos anti-HLA donante específicos. La supervivencia del injerto renal a largo plazo es limitada en el tiempo y esto es conocido por todos, y el rechazo mediado por anticuerpos es una causa frecuente de pérdida del injerto renal. Ha sido descrito por numerosos grupos, entre los cuales un trabajo de nuestro grupo del año 2016. La participación de las células natural killer del sistema inmunitario en la fisiopatología del rechazo mediado por anticuerpos ha sido propuesta previamente. Podemos ver en este trabajo del año 2010, también en el de 2016 en modelo de ratón y más recientemente en este trabajo del año 2018 en el que se demostró la infiltración de células natural killer en tejido en pacientes con rechazo mediado por anticuerpos. Un trabajo previo de nuestro grupo del año 2015 mostró que en los pacientes con anticuerpos anti-HLA donante específicos se observa una disminución del porcentaje y el número absoluto de células natural killer comparados con los pacientes sin anticuerpos. Además, en los pacientes con DSA se observa un incremento en el porcentaje de células natural killer NKG2A positivas, y en un pequeño grupo de pacientes en los cuales se disponía de biopsia renal se observó que la presencia concomitante de anticuerpos DSA y de rechazo mediado por anticuerpos en la biopsia también se asociaba a un mayor porcentaje de células natural killer circulantes NKG2A positivas. Por ello, nuestra hipótesis de trabajo fue que la distribución de subpoblaciones natural killer en sangre periférica puede ser reflejo de la activación de mecanismos de respuesta inmunológica contra el injerto en pacientes con rechazo mediado por anticuerpos. En este estudio se incluyeron un total de 177 receptores de trasplante renal, de los cuales 77 tenían biopsia compatible con rechazo mediado por anticuerpos y 100 no. De los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, 53 presentaban anticuerpos anti-HLA donante específicos y 24 no, mientras que en el otro grupo 15 tenían anticuerpos anti-HLA donante específicos y 85 no. Analizamos la supervivencia del injerto con un tiempo de seguimiento medio desde la biopsia de 53 meses y en 138 receptores de trasplante renal, el inmunofenotipado de células natural killer y su valor pronóstico. Respecto a la supervivencia del injerto renal, observamos una peor supervivencia del injerto en pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, y esta supervivencia fue inferior independientemente de la detección de anticuerpos anti-HLA donante específicos, como pueden observar en las curvas roja y naranja de la gráfica. Además, observamos que la detección de anticuerpos anti-HLA donante específicos en pacientes sin hallazgos histológicos de rechazo mediado por anticuerpos no se asoció a peor supervivencia, tal y como se puede observar en las curvas azul y verde de la gráfica. Respecto al inmunofenotipado de células natural killer en sangre periférica en los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, que pueden observar en la gráfica a su izquierda en rojo y en verde, observamos en estos pacientes una reducción del porcentaje de células natural killer totales y sobre todo una reducción muy significativa del número de células natural killer circulantes, del número absoluto, cuando los comparamos con los pacientes sin rechazo mediado por anticuerpos y sin anticuerpos anti-HLA donante específicos,
y este fenómeno se observó de manera independiente a la detección de DSA en los pacientes con rechazo. Al analizar el fenotipo de las células natural killer, observamos en los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos una mayor proporción de células natural killer NKG2A positivas y, en consecuencia, una reducción significativa del porcentaje de células natural killer NKG2A negativas comparado con el grupo sin rechazo y sin anticuerpos anti-HLA donante específicos. Sin embargo, al evaluar el número absoluto de estas células en circulación, aunque no se observaron diferencias en el número de células natural killer NKG2A positivas, se observó una reducción muy significativa de la subpoblación de células natural killer NKG2A negativa en los pacientes con rechazo, de manera independiente a la detección de anticuerpos anti-HLA donante específicos, cuando los comparamos con los pacientes que no presentaban ni rechazo ni anticuerpos anti-HLA donante específicos. Finalmente, quisimos evaluar si una reducción de células natural killer NKG2A negativas tenía un impacto pronóstico y observamos que un porcentaje de células natural killer NKG2A negativas menor al 30% en pacientes con rechazo mediado por anticuerpos se asoció a una peor supervivencia al injerto en los 36 meses posteriores en la realización de la biopsia renal. Como conclusiones de este trabajo, el rechazo mediado por anticuerpos influye en la supervivencia del injerto y la detección aislada de DSA en pacientes sin rechazo no influye en la supervivencia del injerto a medio plazo. A nivel inmunológico, los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos muestran un menor porcentaje y número absoluto de células natural killer circulantes, las cuales son predominantemente NKG2A positivas, con una reducción muy significativa de la subpoblación NKG2A negativa. Esta reducción de células NKG2A negativas se asocia a una peor supervivencia del injerto a corto o medio plazo en pacientes con rechazo con y sin anticuerpos y podría ser debida a su participación y consumo en el daño tisular, conllevando un incremento de células NKG2A positivas en sangre periférica. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Queríamos agradecer el que habéis seleccionado nuestro trabajo, un trabajo que está tratando de una enfermedad que nos está haciendo a todos repensar mucho y que nos ha puesto manifiesto estrategias que tenemos que implantar ya desde hace mucho tiempo. Y es que es un problema que cuando realmente las herramientas que tenemos cuando sucede una abrumadora necesidad del sistema sanitario nos pone de manifiesto que tenemos escasez de medios y con lo cual necesitamos una evidencia científica y unos modelos validados, no solo que haya una consolidación, sino que se puedan desarrollar y aplicar en un corto periodo de tiempo. El problema está en que estos modelos tienen complejidad a la hora de adquirir datos fiables, no dan una buena sensibilidad normalmente de predicción, necesitan normalmente un Big Data, un gran número de datos, y muchas veces están definidos para solo un objetivo, y hacen todo que la inteligencia artificial que se pueda desarrollar con ellos sea estática. Con el modelo que presentamos, con una optimización de datos previos a través de la tecnología del DEA, que se ha usado en un terreno industrial con bastante éxito, no solo se optimizan los datos, sino que con ello incrementan la sensibilidad, se puede utilizar en cortes más pequeñas, trabajando para varios outputs al mismo tiempo y con todo ello hacer esta inteligencia artificial dinámica. Con lo cual, lo que hemos hecho es aplicar este modelo predictivo, la hipótesis aplicar un modelo de objetivo, desarrollar un modelo predictivo al ingreso del hospital que nos vaya a predecir que ese paciente que trasplantado, que ingresa por COVID, cuál va a ser la evolución durante el ingreso y compararlo con los modelos predictivos. En este caso es un modelo retrospectivo, ya digo, trasplantados hospitalizados en nuestro centro entre 3 de marzo y 24 de abril. El tratamiento que se eligió de protocolo en la mayoría de los casos era con la triple tratamiento con caletra, cicloricina, acitromicina y hidrocloroquina. Y a nivel de inmunosupresión lo que hicimos es parar el emetor o los amicofenolato, reducir versus retirar el anticalcinínico y aumentar la dosis de prednisona. Todas las predicciones se hizo utilizando un modelo híbrido con esta optimización de variables con el DEA y desarrollo de unas redes neurales.
El modelo ya se explicará en una comunicación siguiente, pero un poco lo que hace es una fase inicial en la cual se optimizan las variables. Está basada en un artículo que hemos recientemente publicado, en la cual lo que hace es que estas variables estén, digamos, preparadas con mucha mayor eficiencia, tanto entre las variables como por cada paciente, de cara a que se pueda desarrollar mucho mejor el modelo predictivo. Es como si estuviéramos preparando los datos de una mejor manera y de una manera totalmente automática para que el algoritmo que vaya a desarrollar posteriormente sea mucho más eficiente, que sería la segunda fase. El desarrollo de redes neuronales. Hacemos una validación con diferentes modelos predictivos hasta el final de intentar identificar cuál es el mejor modelo para nuestros objetivos. Durante este tiempo hubo un total de 1000 visitas, visitas que obviamente la mayoría fueron telefónicas al departamento de consultas externas y 95 visitas para el hospital de día. De ellas muchos pacientes eran más de una visita que fueron retirados. En total, al final, tanto en hospital de día como en consultas, fueron 900 pacientes que al final ingresaron por COVID en nuestro centro, un total de 38. De estos 38, una edad media de 60 años, 60% hombres, diferentes comorbilidades, 23% de trasplantes previos, un 40% con IEK. Este es el tratamiento inmunosupresor que llevaban. Luego, a nivel del COVID, la mayoría presentaban fiebre, tos, disnea, y luego el test, obviamente, ya sabemos de la sensibilidad, fueron positivos un 86%, el otro resto del porcentaje fue diagnosticado por criterios radiológicos. Un porcentaje importante tenía neumonía, mayoritariamente bilateral, un paciente bilateral, pocos habían desarrollado tromboembolismo, había alguna coinfección y eran 7 días desde que habían desarrollado síntomas hasta el ingreso hospitalario. Entonces se identificó el modelo una serie de variables, un total de 17 variables, de las cuales 4 variables identificadas por modelos clásicos. Aquí podemos ver unos ejemplos de cómo se van agrupando la eficiencia de variables, en este caso cómo se pueden agrupar o inferenciar la neumonía, la diabetes, la tos, o bien con la LDH, como un poco vamos viendo que los patrones son diferentes. Aquí como los pacientes por las diferentes variables al ingreso, como entre el paciente que peor digamos funciona al que mejor funciona, cómo hay diferencias dependiendo si está en el peor o en el mejor cuartil. Una distribución que se entra más adelante. Con ello, se ha desarrollado la red neuronal en vista a los diferentes outcomes. En este caso, estos son los outcomes que hemos tenido: una mortalidad de un 13%, un 16% de pérdida de injerto y una baja tasa de rechazo de un 2%. Pero lo que nos ha interesado como factores, digamos, predictivos de mal comportamiento o como outcomes de mal comportamiento era el tratamiento de rescate con tocilizumab, bolus de esteroides o su ingreso en UCI. Con eso lo que hemos hecho, hemos creado este Composite Events de una manera clásica de englobar los 3 outcomes en uno solo, en los cuales hemos podido ver lo que era esperable, las diferentes disnea, neumonía, progresión radiológica y todo esto como factores que estaban asociados, pero sorprendentemente pues hemos visto otros como la tos, que tiene un factor muy importante a la hora de establecer la relación con la progresión. Con todo esto hemos desarrollado 2 escenarios, uno más estricto que sería UCI, tocilizumab y esteroides, y otro menos estricto y que también entendían el uso de los diferentes antivirales en el momento del ingreso. Con estos variables desarrollados por medio del modelo y en comparación con la estadística clásica, se ha desarrollado la red neuronal y una fase de validación, en la que podemos ver aquí hay diferentes configuraciones según los escenarios establecidos, en la cual una de ellas sería el modelo del DEA, y estos son diferentes metodologías de inteligencia artificial desarrolladas, donde está la regresión logística, MLOps, está el Random Forest, diferentes modelos, y lo que hemos podido ver en la búsqueda del mejor método al comparar varios de ellos, vemos que el método de DEA con la híbrida la relación de una red neuronal artificial nos da una precisión de un 96% con las variables en ingreso de que ese paciente va a tener un mal comportamiento, diferencia de la regresión logística, el budget tree que vendría a ser el random forest, otras series que no llegarían ni a un 78%. Con lo cual, como resumen, durante un momento más importante de la pandemia, el 63% de nuestros pacientes requirió UCI o rescate con estos antivirales. Los factores determinantes a nivel clínico, momento del ingreso, fueron la tos, la neumonía y la LDH. Con el modelo híbrido de optimización de variables por medio de DEA y con el desarrollo de red neuronal,
predice el comportamiento en un 96% con datos al ingreso, comparado con otros modelos que no superan ninguno de ellos el 78%. Con lo cual, en modelos predictivos es importante, pero sobre todo importante buscar modelos que también hagan una optimización de variables para que nos puedan dar un pronóstico y sobre todo en momentos claves de una precisión bastante elevada. Y muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes de nuevo. Agradecemos un poco que nos hayáis aceptado a presentaros este modelo, que un poco viene a explicar el trabajo desarrollado en el tema de la predicción de los pacientes con COVID, en los cuales un poco explicaré un poquito más el modelo. En este caso lo habíamos hecho para hacer como un modelo predictivo para la evolución del trasplante renal. Una justificación en la cual estamos viendo que la eclosión de los trasplantes se está viendo cada vez más, se está haciendo más trasplantes, diferentes complejidad, pero realmente cuando miramos los resultados a largo plazo tampoco hay una mejoría clara, incluso a nivel del paciente ni siquiera hay una mejoría, ¿no? Cada vez se manejan más datos, hay más datos al momento actual a manejar, y es difícil manejar a veces tantos datos a la hora de atender a los pacientes, sobre todo cuando tienes volúmenes de consultas elevadas. Se han ido desarrollando diferentes scores y modelos a la hora de un poco buscar el mismo objetivo que el que presentamos, intentar que haga más fácil, sea más entendible y busquemos sobre todo indicadores de una mejoría que nos lleven a una mejor supervivencia de los injertos, pero todos están muy limitados a la hora de la aplicabilidad. Muchas veces se necesitan Big Data que no disponemos en los entornos de cada hospital y están diseñados para solo un outcome. Este modelo, ya digo, un poco explicado en parte en la presentación del COVID, es un modelo híbrido en lo cual inicialmente se utiliza una optimización de datos, una optimización de estas variables por pacientes por medio de una metodología de IDEA, y luego se crea red neuronal para el desarrollo de algoritmos y que pueda funcionar en el modelo predictivo, ¿no? Este es el trabajo en el cual hemos publicado, en el cual hemos explicado lo que es el modelo en la parte inicial, este modelo DEA, de esta optimización de datos, y ha sido recientemente publicado una revista muy importante del sector, con lo cual nos planteamos con todo esto la poder categorizar y el agrupamiento de estos pacientes para un poco diseñar unas variables que nos permitan posteriormente poder desarrollar un modelos predictivos, predecir el curso clínico, y un modelo en el cual nosotros podemos facilitar qué va a pasar con ese paciente con todas las variables que estamos insertando. Para esto hemos desarrollado una cohorte de 486 pacientes del trasplante vivo con un seguimiento hasta el 2019. Hemos intentado coger una población que fuera un poco homogénea inicialmente. Estamos trabajando en ampliarlo también a donación de cadáver. Utilizar esta metodología que considera tanto las variables independientes como dependientes de una manera simultánea, y sobre todo identifica aquellas variables en que cada paciente está peor controlado. A la hora de categorizar, todo esto nos permitirá categorizar a estos pacientes, en los cuales categorizamos el paciente respecto al mejor paciente que haga un comportamiento, es decir, el paciente que no rechaza, el paciente que se comporta mejor dentro de la evolución del trasplante, va a tener una comparativa sobre cualquier paciente y ver a qué distancia va a estar de poder ser, y todo esto para cada variable, como veremos a continuación. Y con todo esto poder desarrollar una red neuronal para poder establecer el modelo predictivo. Aquí podemos ver una fase inicial de IDEA, que cogemos variables pretrasplante, en el momento del trasplante y post-trasplante. Todo ello vemos qué eficiencia puede haber entre las diferentes variables, utilizando este modelo de categorización, y poder llegar a una eficiencia de input y una clasificación del paciente para luego llegar a esta red neuronal. Aquí podemos ver, por ejemplo, representación de qué variables pretrasplante, trasplante y post-trasplante, y esta cosa es muy importante porque si vemos los outcomes, en este caso se está considerando diferentes outcomes al mismo momento, pero sin tener que agruparlos en una sola variable. Está condicionado a todos los outcomes, en este caso de rechazo, episodios de rechazo, pérdida de injerto, muerte, desarrollo tumoral y número de tumores. Han seleccionado estas variables que creíamos que eran importantes, y entonces con estos outcomes, sin tener que considerar una sola variable, es cuando está trabajando en modelos de eficiencia. Aquí podemos ver un ejemplo en el cual todos estos puntitos rojos serían cada paciente, tanto en hipertensión, diabetes como en fumador. Cuanto más cercano sea uno, quiere decir que ese paciente está peor controlado respecto, ya digo, a ese paciente ideal que tenemos. Aquí podemos ver otros a nivel de trasplantes pedios, compatibilidad, inducción. Así nosotros podemos establecer, por ejemplo, grupos de pacientes, en este caso diabético y no diabético, en la cual para cada variable, cada paciente vamos a saber, en este caso sería la media de pacientes, cómo están de controlado respecto a ese paciente ideal. En este caso
caso, por ejemplo, el diabético, obviamente el diabetes está mal controlado, pero también el hipertenso, ¿no? A diferente de los otros, pero más o menos vemos que el comportamiento es parecido. Digamos, al final con esto lo que llevamos es a un valor de eficiencia de estos pacientes, que es un nuevo concepto que no estaba muy aplicado. Luego, en este caso, con todas estas variables y con estos valores que los da, que no voy a entrar mucho de la complejidad metodológica, desarrollamos una red neuronal donde ese input, a través de diferentes capas, nos va a llegar a los outputs que queramos. Lo bueno que hace este modelo, que diferente a otros modelos de inteligencia artificial, en que estas capas no es un black box, sino que se hacen transparentes y se puede identificar qué variable de ese paciente está comportando de una manera peor. Y para interpretar todos los resultados que nos va a dar la falsa es como una tabla clásica en lo cual vemos la sensibilidad, especificidad, los falsos positivos, falsos negativos, y nos dan unas columnas diferentes a la hora de precisión, y nosotros podemos considerar, por ejemplo, en este caso para la muerte, podemos darnos unas matrices en las cuales, por ejemplo, tenemos que hay una sensibilidad, en este caso no muy alta, una especificidad bastante alta, pero que nos lleva a una predicción de un 94%. Aquí pasaría un poco igual con la pérdida de injerto. Esto es un modelo, digamos, clásico, ¿no? Pero si lo que hacemos es optimizar con los valores de DEA, aquí podemos hacer que, en este caso, dividimos a los pacientes en diferentes quintiles, que es dentro de los pacientes cómo se están comportando a nivel de resultados respecto a este paciente, digamos, tipo. El quintil más bajo será pues, el que está peor, y el más alto será el que mejor se comporte y que esté el más cercano a esto. Ya digo que esto puede ser por cualquier variable. Entonces aquí podemos ver que al final lo que nos interesa y demás es este azul, en los cual nos va a dar una precisión del modelo en un 86%. Que aquí podemos ver que sería un 84% si lo dividimos ahora en otros temas de análisis. Con todo ello, una tecnología muy diferente, unos puntos de vista muy diferentes, todo esto nos va a hacer que todas estas variables que tenemos vamos a generar categorías de eficiencia. Todo esto permitirá que esta red neuronal, este algoritmo, vaya a trabajar en la dirección correcta. Nos permitirá importar diferentes variables, tanto difusas como inciertas, que de otra manera no podrían ser analizadas por medio de una red neuronal. Esto nos podría llevar incluso para llevar a hacer tratamientos experimentales en un futuro, y que fuera sobre todo una red artificial dinámica, que hasta ahora sin estos modelos solo podría ser estática. Y en lo cual lo importante es que todo esto luego se puede ir comparando con diferentes bases de datos y buscando similitudes entre las diferentes cohortes de los pacientes. Entonces, como conclusión, este híbrido basado en esta optimización de datos y creación de redes neuronales, lo que se basa es en búsqueda de eficiencias en las variables, entre ellas, y una categorización de los pacientes, nos va a producir el desarrollo de algoritmos neuronales que nos permitan predecir o pronosticar ya no solo un solo outcome, que obviamente podría ser, sino que podamos predecir de una misma manera varios outcomes en búsqueda del ideal del trasplante, es que el paciente lo tengamos controlado en todos los sentidos. Y muchas gracias por vuestra atención. Bien, muchas gracias a los ponentes de estas primeras comunicaciones, Laura Llinás e Ignacio Revuelta. Animo a toda nuestra audiencia a que emita sus preguntas en el chat. No parece que de momento haya mucha animación en ese sentido, y en cualquier caso felicitarles por el gran interés. Yo tengo una primera pregunta mientras la audiencia se va animando para el doctor Revuelta, porque realmente a mí me ha supuesto una auténtica novedad y un reto entender una herramienta que tiene un aspecto realmente notable, impresionante. Es decir, que yo me quedé en el Principal Component Analysis, que me costó yo creo que mucho tiempo entenderlo, y le vi la utilidad. Me parece que agrupar los pacientes por un set de variables de manera que superemos un poco ese viejo Cox o esa regresión en la que nos quedamos y nos hemos quedado, y en el fondo yo me sigo quedando, y estamos dando pasos que realmente pueden ser del máximo interés para la predicción, que es lo que realmente queremos hacer, y adelantarnos a los acontecimientos. En ese sentido, en cuanto al primer trabajo, al COVID, a mí me resulta difícil entender cómo a partir de 38 casos uno puede hacer un modelo con una precisión que tú has calificado del 96%, que vamos, es prácticamente tener capacidad divina, ¿no? Entonces,
¿Cómo explicas eso? Porque luego en el trasplante de vivo tienes, en esa cohorte, pues no se llega al 90, ¿no? Que es una cosa más razonable. Yo imagino que, claro, ya sabemos los que van mal y en la propia herramienta, el DEA, pues metes ahí unas variables de tanta contundencia que, claro, el que está en la UCI pues va mal. El que necesita TOCI, pues también. No sé si tienes algo que aclararnos más un poco a los más profanos en semejante inmersión metodológica que has hecho. Quiero decir que Alexander Lupi y compañía ya no son nadie con su iVox y sus cosas comparado con esto. Muchas gracias, Julio, por tu comentario y tus preguntas, siempre muy bien recibidas. Yo creo que una cosa es que tenemos que obviar lo que es inteligencia artificial con Big Data. Yo creo que hay diferentes tecnologías que ya no es necesario hacer Big Data para obtener predicciones. De hecho, muchas veces van en contra. Y cuando hablas con gente experta, pues estos análisis lo hacen todo ingenieros de datos, un poco te van diciendo que si tú utilizas un buen método, no tienes por qué tener un número elevado de pacientes. Lo que es muy importante es que esos pacientes que vas teniendo los tengas todos muy bien clasificados y tengas variables que sean en todo lo que tú quieres buscar. Que es el gran problema que a veces utilizamos en Big Data, porque utilizamos registros que son muy de Big Data, pero realmente faltan muchas variables para que tú lo que realmente quieres analizar. En este caso, ellos utilizan una eficiencia previa en este DEA que lo que te hace es eso, el que puedas trabajar con pequeñas cohortes de pacientes y puedas obtener buenas predicciones. Porque realmente el que te da la predicción no es el DEA, el que te da la predicción es la red neuronal. Lo que te hace este sistema nuevo, lo que te hace es que busca no solo eficiencia a la hora de las variables, sino es interrelación de las diferentes variables e interrelación de los diferentes pacientes. Con lo cual ya no solo estás aumentando predicción, sino que tú sabes que esa predicción que tú estás teniendo es a expensas de una variable en concreto, que es un poco el problema que tenemos también con la inteligencia artificial, que tú puedes saber qué predicción, pero cuando le preguntas ¿y por qué tengo esta predicción? Y te dice, caja negra, no sé cuál es. Nosotros hemos conseguido con este modelo saber el paciente en qué variable va a tener peor eficiencia de cara a que a lo mejor el paciente es un crack a nivel de hipertensión, pero es muy malo a nivel de diabetes. Con lo cual vas a poder identificarlo con estos modelos y un poco hay que ir viendo que hay diferentes modelos que ya no necesitas tanto Big Data para poder tener buenas predicciones. Sí, Nacho, perdón. No, una pregunta. Se supone que cuando tú elaboras un score con un método u otro, debes validarlo en una cohorte de validación, ¿no? ¿Eso lo habéis hecho? Es que ese es el problema, que volvemos a... Yo sigo pensando, de verdad, me cuesta trabajo que con 38 pacientes lleguen a unas conclusiones tan... Claro, sobre todo, por ejemplo, la tos tiene más poder que la neumonía, ¿no? Bueno, esto ya no salió incluso con el modelo clásico, haciendo con los análisis estadísticos clásicos ya salió. Al final, la tos viene a expresar un síntoma de una mala evolución respiratoria, ¿no? Con lo cual sí que tiene sentido, ¿no? En este caso, a la pregunta que tú haces, es que esto lo que ha salido en COVID es que al final todos los pacientes sean iguales. No nos equivoquemos. Hay diferentes pacientes trasplantados que cada uno es de su padre y de su madre. El paciente COVID eran una copia unos de otros. Podían tener algún factor y demás, pero al final el comportamiento que iban mal ya lo veías venir. Entonces, por eso ha facilitado que tengamos una predicción tan elevada con un número pequeño de pacientes. Pero vuelvo a repetir, tú cuando esta gente se dedica sobre todo al mundo empresarial, son gente de economía, y ellos cuando les decías, no, pacientes, se pone, ¿para qué? Tú dame lo que tengas de pacientes, dame los que estén bien clasificados, bien organizados, y ya nosotros, viendo la eficiencia, ya podremos hacer buenas predicciones. Entonces, yo creo que hay que un poco evitar que no siempre necesitas Big Data. Luego, eso sí, la fase de validación, como tú ya estás haciendo una eficiencia de variables y clasificando a los pacientes, ya no es tan necesaria como si no lo hicieras. Por supuesto, si corriéramos la red neuronal sin esta fase previa, tendríamos una precisión muy baja y necesitarías grupos de validación con unas Ns muy altas. Pero lo que está haciendo esta novedad, y para mí fue totalmente sorprendente cuando me lo comentaron por primera vez hace un año y pico, es que te estás evitando fases de validación o por lo menos Big Data. Y es un aspecto muy novedoso para la medicina, pero no tanto para el mundo empresarial. Vale. Interesante. Laura, una pregunta, ¿vale, Julio? Y ya continuamos. Mira, en sangre periférica entiendo que lo que encontráis es como un espejo, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el riñón, ¿no? Una disminución de células natural killer. Y no he terminado de entender entre las dos poblaciones que más trabajo nos cuesta entender desde el punto de vista clínico, que son las que tienen daño mediado por anticuerpos en la biopsia, unas con DSA y otras sin DSA, ¿qué diferencia encontráis y cómo lo interpretas? Muchas gracias por la pregunta, que es muy interesante. La verdad es que
nos sorprendió encontrar un perfil de, digamos, de células natural killer que fuera muy distinto entre la población con anticuerpos y la población sin anticuerpos, y es algo que queremos clarificar en futuros experimentos que tenemos en marcha, porque realmente parecería que por la funcionalidad de estas células natural killer, por la presencia del receptor CD16 que reconoce la región específica de los anticuerpos, tendría que ser un fenotipo más ligado a los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos en los que se detectara estos anticuerpos. Y la verdad es que es algo que todavía no tenemos muy claro si hay una diferenciación entre estas dos poblaciones, y queremos verlo en futuros experimentos, concentrándonos, digamos, más en este fenotipo de células que son las NKG2A negativas, es decir, que no expresan este receptor, entender un poquito más qué células son y qué papel están jugando, y si nos pueden ayudar también a separar estos dos grupos o no. Muy bien, pues ya no lo contarás. Bueno, Laura, entonces tú imagínate que yo soy un trasplantado. ¿Qué porcentaje de NKG2A me aconsejas que tenga? De NKG... Alto, bajo, por debajo de 30, por encima, para que la gente se vaya con un mensaje claro. Es una gran pregunta y todavía difícil de contestar. El objetivo tampoco era establecer un porcentaje claro, porque... Pero tú orientas algo ahí con ese 30%, ¿no? Tienes una gráfica muy chula. Sí, gracias. Pero bueno, el objetivo sería que de algún modo lo que vemos en sangre periférica, un incremento muy elevado de células natural killer, las A positivas, alrededor de estos 60-70%, se suele corresponder con pacientes que tienen una disminución muy significativa de las A negativas, y en estos vemos que realmente a corto o medio plazo la supervivencia es peor. Creemos que esto podría ser un espejo de lo que está pasando, o tal vez una etapa de daño más avanzado, a lo mejor. Es todavía difícil de poner un cut-off, no me atrevería a hacerlo todavía. Muy bien, pues seguimos entonces con el siguiente bloque de comunicaciones. Muchas gracias. 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 ¿Es la incompatibilidad en EPLET un determinante en la exposición a tacrolimus? Para conocer los EPLEX es importante entender el sistema HLA, cuyas moléculas se encuentran insertadas en las membranas celulares. Sus genes se encuentran ubicados en el complejo mayor de histocompatibilidad, en el brazo corto del cromosoma 6, una región que se caracteriza por ser muy polimórfica. Existen dos tipos, clase 1 A, B y C, y clase 2 DR, DQ y DP. Existen diversos métodos para determinar el tipaje HLA. Estos pueden ser de baja resolución o alta resolución. La prueba serológica de microtoxicidad fue la prueba estándar internacional para la tipificación del HLA por más de 30 años. Hoy en día es más habitual utilizar métodos más sensibles basados en ADN molecular. Los avances en la tipificación de tejidos han introducido el emparejamiento HLA a nivel de epítopos y más recientemente a nivel de EPLETs. Un antígeno es una sustancia capaz de inducir una respuesta inmune específica humoral y o celular. Los epítopos son grupos de aminoácidos polimórficos y tridimensionales ubicados en un radio de 15 Armstrong alrededor de un EPLET. Pero, ¿qué son los EPLETs? Un EPLET representa la secuencia más pequeña de aminoácidos capaz de generar reactividad con el anticuerpo. Fueron descritos inicialmente por René Duquesnoy como tripletes o 3 aminoácidos adyacentes. Sin embargo, teniendo en cuenta la estructura terciaria del HLA, se redefinió el concepto a aminoácidos cercanos entre 3 Armstrong de radio y se llamó EPLETs. Para conocer los EPLEX se ha desarrollado el sistema HLA Matchmaker. Es un software capaz de describir estos aminoácidos y evaluar la compatibilidad HLA entre receptores y donantes. Identifica péptidos polimórficos expuestos presentes en la molécula de HLA. Se basa en el tipaje de alta resolución y en caso de baja resolución se puede predecir la alta resolución usando la base de datos del catálogo de alelos comunes y bien documentados. Múltiples estudios
han demostrado que la falta de coincidencia de Eplet impacta de forma negativa en la supervivencia del injerto. En la serie de Vieve se analizaron 286 parejas donante-receptor, observando que los pacientes con menor incompatibilidad en Eplet, DR y DQ desarrollaron menos DSA de novo y menos glomerulopatía del trasplante. No todos los Eplex son inmunógenos. Factores como la ubicación, el tamaño, la solubilidad, entre otros, determinan si una región polimórfica generará anticuerpos. Existen muchos Eplex que han sido verificados como reactivos y se encuentran consignados en el registro de epítope de HLA. Sin embargo, otros Eplex no han sido verificados. Y es por eso que un mayor número de incompatibilidad de Eplet hace posible que uno de estos sea capaz de generar anticuerpos. ¿Es la incompatibilidad en Eplet un determinante en la exposición a tacrolimus? Desarrollamos un estudio retrospectivo y observacional en 445 receptores de un primer trasplante renal realizados entre enero de 2009 y junio de 2017, todos bajo tratamiento inmunosupresor con tacrolimus, micofenolato y prednisona, sobre los que se utilizó el software HLA Matchmaker para conocer las incompatibilidades en Eplex, DR y DQ. Se realizaron grupos en base a la clasificación encontrada en la literatura: DR menor o igual a 10 mayor a 10, DQ menor o igual a 17 mayor a 17 y la combinación de ambos. Analizamos la supervivencia del paciente, injerto y número de rechazo agudo. Al evaluar el grupo de incompatibilidad en Eplet de DR, observamos diferencias estadísticamente significativas, observando que el grupo con menos incompatibilidades de R tuvo mejor supervivencia del paciente que el grupo con mayor incompatibilidad. Al evaluar la supervivencia del injerto, comparamos los grupos de R mayor a 10 incompatibilidades versus DR menor a 10 incompatibilidades y observamos que la supervivencia del injerto fue mayor en el grupo con menor número de incompatibilidades en Eplets. Observamos además que los episodios de rechazo fueron la principal causa de pérdida del injerto en el grupo de mayor incompatibilidad en Eplet-DR. Al realizar el mismo análisis en el grupo DQ y la combinación DR-DQ, no observamos diferencias estadísticamente significativas. En el segundo análisis, agrupamos los pacientes en aquellos que presentaban baja incompatibilidad Eplet versus pacientes con alta incompatibilidad Eplet y los relacionamos con los niveles de tacrolimus al año. Como podemos observar en la tabla, el grupo con mayor incompatibilidad en Eplet manejado con niveles más bajos de tacrolimus presentó una mayor incidencia de rechazo agudo. Sin embargo, al exponerlos a un nivel más alto de tacrolimus, esta diferencia no la observamos. El grupo de mayor incompatibilidad Eplet es un grupo de riesgo para presentar episodios de rechazo agudo. Exponerlos a unos niveles más elevados de tacrolimus ayuda a minimizar este riesgo. Por otro lado, el grupo de baja incompatibilidad Eplet puede ser manejado con una menor exposición a tacrolimus sin que ello represente un incremento de los episodios de rechazo agudo. Como conclusión, decimos que la incompatibilidad en Eplet puede impactar de forma negativa en el trasplante renal. Conocer su relación con la supervivencia del paciente, injerto y episodios de rechazo puede ayudarnos a optimizar el nivel de inmunosupresión. ¿Es la incompatibilidad Eplet un determinante de la exposición a tacrolimus? Creemos que sí. Muchas gracias. El trabajo se titula El impacto de la retirada de esteroides sobre la histología del injerto versus inmunosupresión estándar. Este trabajo surge bajo la hipótesis de que sabemos que los esteroides constituyen un pilar fundamental en la inmunosupresión actual del trasplante, pero que aumentan la comorbilidad. Por tanto, su retirada podrían disminuir esta comorbilidad, pero como consecuencia ser un factor de riesgo para el desarrollo de DSA y también tener una repercusión sobre la histología y la disfunción inmunológica. El objetivo, por tanto, del estudio es comparar la incidencia de anticuerpos DSA de novo determinado por Luminance Mix y para su especificidad mediante Luminance Single Antigen, así como analizar su impacto en la histología del injerto en pacientes con retirada de esteroides del tercer mes post-trasplante, que serían el grupo 2, versus los pacientes que reciben la triple terapia convencional, que serían el grupo 1.
y su impacto sobre las complicaciones cardiovasculares y metabólicas. Respecto al cronograma del estudio, pues se van a determinar los anticuerpos citotóxicos anti-HLA para poder identificar el desarrollo de DSA a lo largo del estudio, considerando positivos con MFI superior o igual a 500 en la situación basal en el mes 1, 2, 3, 6, 12, 18 y 24 meses post trasplante, así como también se van a realizar 2 biopsias de protocolo. La primera al mes 3, previa a la randomización al grupo 1, que recibirán tratamiento con esteroides, tacrólimo, mamicofenolato, o al grupo 2, que recibirán tratamiento con tacrólimo, mamicofenolato sin esteroides. Y la segunda biopsia se realizará al final del estudio a los 24 meses. Se trata de un estudio prospectivo, multicéntrico, controlado y aleatorizado de grupos paralelos. Entre los criterios de inclusión se van a incluir pacientes sin riesgo inmunológico, con un PRA inferior al 25%, que tengan ausencia de DSA en el momento del trasplante, así como que reciban su primer injerto renal, bien de vivo o de cadáver. Pacientes que durante los primeros 3 meses del trasplante estén recibiendo tratamiento con tacrólimo en combinación con micofenolato y esteroides, así como que tengan ausencia de anticuerpos anti-HLA de novo, DSA en el momento de la randomización. Entre los factores de exclusión, aquellos pacientes con un trasplante multiorgánico, retrasplante o que hayan presentado episodios de rechazo previo severo, esto es, igual o superior a 1A según la clasificación de Banff, previa a la randomización o en el momento de la biopsia de protocolo. También se van a excluir pacientes que presenten una glomerulonefritis recurrente o de novo, así como aquellos que precisen de otros fármacos inmunosupresores diferentes a los del ensayo clínico en cuestión. Se reclutaron un total de 230 pacientes. De ellos fueron excluidos 125 pacientes previa a la randomización, principalmente por fallo de screening, siendo finalmente randomizados 105 pacientes. De estos 105 pacientes, en el grupo 1, 52, que finalizan el estudio 39, y en el grupo 2, 53, que finalizan el estudio 36. Respecto a las características clínicas y demográficas de los pacientes, no vemos ninguna diferencia en ambos grupos estadísticamente significativa. Lo único que apreciamos fue, aunque no fue estadísticamente significativo, un mayor porcentaje en el grupo B, en el grupo 1, de pacientes que presentan poliquistosis pastorrenal como enfermedad de base, así como un nivel de hemoglobina glicosilada en el grupo 1, pero tampoco tuvo ninguna diferencia estadísticamente significativa. En esta tabla se representan los scores de inflamación y cronicidad basal que presentaban los pacientes de la biopsia de protocolo de los 3 meses. De ellos, 51 pacientes no presentaron inflamación y 54 presentaban inflamación subclínica. En este grupo de inflamación subclínica se incluye a aquellos pacientes con borderline o inflamación leve intersticial sin tubulitis. Los pacientes con inflamación subclínica tenían mayores scores de capilaritis peritubular, inflamación intersticial, tubulitis, FIAT y cronicidad. He de destacar que los pacientes con inflamación subclínica tenían mayor número de incompatibilidad HLA. Durante los 24 meses de seguimiento, considerando positivo un índice de fluorescencia media igual o superior a 500, ningún paciente desarrolló DSA durante estos 24 meses post-trasplante. La incidencia de anticuerpos anti-HLA no donante específicos fue similar también en ambos grupos de tratamiento, 3,2 en el grupo 1 versus 3,4 en el grupo 2. Durante el seguimiento tampoco hubo diferencia en cuanto a la incidencia de rechazo agudo en ambos grupos de tratamiento. El número total de rechazos fue de 24, siendo 20 subclínicos y 4 clínicos. Respecto a los datos clínicos y analíticos a los 24 meses de seguimiento, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la proporción de diabetes post-trasplante en ambos grupos. Sin embargo, la hemoglobina glicosilada sí fue significativamente más baja en el grupo 2 que en el grupo 1 a los 24 meses. También se observó que en el grupo 2
tenían una presión arterial sistólica más baja que los pacientes del grupo 1. Y no se observaron otras diferencias en ambos grupos, incluyendo parámetros metabólicos y cardiovasculares como el perfil lipídico, la proteinuria, el índice de masa corporal, función renal, nivel de valla de tacrólimo, a los 24 meses de seguimiento. En esta diapositiva se representa la evolución de los scores de cronicidad desde los 3 meses a los 24 meses de seguimiento en ambos grupos de tratamiento, de aquellos pacientes que presentaron inflamación subclínica en la biopsia del mes 3. Globalmente se objetiva que en ambos grupos aumenta la cronicidad, aunque más en el grupo 2. Sin embargo, no se observa diferencia estadísticamente significativa. Pero si excluimos del grupo de inflamación subclínica a aquellos que presentaban inflamación intersticial leve sin tubulitis y mantenemos a los pacientes que presentaban borderline, encontramos que aumenta la cronicidad también en ambos grupos de tratamiento, pero en este caso sí que se encuentra significación estadística en el grupo sin esteroides, no así en el grupo con esteroides. Concluyendo y finalizando, podemos decir que la retirada de esteroides no incrementa el riesgo de desarrollo de DSA ni la tasa de rechazo, al menos durante los 2 primeros años. La retirada de esteroides mejora el perfil cardiovascular y metabólico, pero el precio a pagar podría ser un aumento de la cronicidad, especialmente en aquellos pacientes que presentaron inflamación subclínica, borderline o inflamación intersticial leve sin tubulitis al tercer mes post-trasplante. Mi nombre es Teresa Vázquez Sánchez, soy nefróloga en el Hospital Regional Universitario de Málaga y voy a presentar nuestro trabajo titulado Retirada de esteroides de subpoblaciones linfocitarias en sangre capilar del injerto versus sangre periférica en pacientes con trasplante renal sin riesgo inmunológico. Ensayo clínico controlado randomizado de grupos paralelos. Este es un subanálisis del estudio Evita Esteroides presentado anteriormente en este congreso. Como bien sabemos, los esteroides constituyen un pilar fundamental en el tratamiento del trasplante renal. El uso de los mismos se asocia a mayor comorbilidad en el post-trasplante y su retirada reduce sustancialmente las complicaciones metabólicas y cardiovasculares, pero incrementa el riesgo de rechazo agudo. Si la retirada de esteroides puede modular la respuesta inflamatoria subclínica tras el trasplante es desconocido. El objetivo de nuestro trabajo fue conocer la evolución de las subpoblaciones linfocitarias y de los monocitos proinflamatorios en pacientes trasplantados tras la retirada de esteroides frente a los que mantuvieron la triple terapia convencional. Inicialmente los pacientes candidatos al estudio eran 230, se excluyeron 125, de los cuales se randomizaron 105. Quedando así divididos en el grupo A los que mantuvieron la triple terapia estándar con tacrolimus, micofenolato y corticoides, que fueron finalmente 39 pacientes, y en el grupo B 36 pacientes a los que se les retiró los corticoides, manteniendo tacrolimus y micofenolato. Estos pacientes, los cuales recibieron su primer trasplante renal, a los 3 meses y previa a la randomización, se les realizó una biopsia de protocolo y una citología aspirativa con aguja fina. Una vez realizada la randomización y divididos los grupos, al mes 24 se repitió una biopsia de protocolo y otra citología aspirativa con aguja fina. Coincidiendo con las biopsias y la CAF al mes 3 y 24 tras el trasplante, se analizaron las subpoblaciones linfocitarias, las cuales tenemos aquí, las efectoras reguladoras, linfocitos CD8-DR y los monocitos proinflamatorios. Y esto se hizo mediante citometría de flujo. En esta primera tabla podemos observar los resultados del análisis de las subpoblaciones linfocitarias en sangre periférica previa a la randomización y vemos que no hay diferencia significativa entre estas subpoblaciones en aquellos pacientes que tienen una biopsia normal frente a los que tuvieron una biopsia con cambio borderline. En esta otra tabla vemos las subpoblaciones linfocitarias analizadas mediante CAF en sangre del injerto y vemos que tampoco había diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los grupos de las biopsias renales tanto normales como con cambio borderline. Lo que sí pudimos observar fue una correlación positiva entre las células efectoras Th1 y la inflamación intersticial, e igualmente una correlación positiva entre las células reguladoras, la tubulitis y la inflamación intersticial. Esto explicaría el carácter subclínico de la lesión histológica
ya que las células efectoras son las encargadas de actuar contra el injerto y la reguladora modula la respuesta inmune frente a este ataque. Aquí tenemos un análisis de las subpoblaciones linfocitarias tanto en sangre periférica como en sangre capilar del injerto, medida al mes 24 post-trasplante y comparada en el grupo A con esteroides frente al grupo B sin esteroides. No hay diferencia estadísticamente significativa, pero sí apreciamos una tendencia a un mayor número de células efectoras y monocitos proinflamatorios en aquellos pacientes a los que se les retiraron los esteroides. En esta otra tabla, que también mide las subpoblaciones linfocitarias tanto en sangre periférica como en capilar del injerto, al mes 24 comparamos los resultados en biopsias normales frente a biopsias con cambio en borderline y no había diferencia estadísticamente significativa. Lo que sí destacó fue el hallazgo de una correlación positiva entre los monocitos proinflamatorios obtenidos por CAF al tercer mes post-trasplante y las lesiones crónicas de la biopsia del mes 24. También vimos una correlación inversa entre las células reguladoras obtenidas por CAF al tercer mes post-trasplante y la inflamación intersticial y la tubulitis en la biopsia del mes 24. Por tanto, una correlación positiva entre la célula Th1 efectora y la reguladora y la inflamación intersticial explicaría el carácter subclínico de esta lesión en el mes 3 post-trasplante. Esto se ratifica con la reducción de las células T reguladoras en aquellos cuya biopsia del mes 24 mostraban infiltrado intersticial. El aumento de monocitos proinflamatorios en las CAF del mes 3 se correlaciona con las lesiones crónicas encontradas en la biopsia del mes 24. Podemos concluir que la cuantificación de las subpoblaciones en sangre periférica y en muestras de CAF pudiera ser crucial para monitorizar la respuesta inflamatoria tras la retirada de esteroides antes de producirse la disfunción clínica del injerto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes, trabajos muy interesantes todos y con conclusiones algunas un poco preocupantes, ¿no? Yo quería preguntar primero Julio, ¿hay alguna pregunta no tenemos, parece, preguntas en el chat. Yo animo a todo el mundo a que los resistentes a estas horas se animen y pregunten. Mira, Cristian, yo creo que lo que presenta es muy lógico, ¿no? O sea, la compatibilidad con EPLES, su relación con niveles bajos, con rechazo, pero yo creo que quizás tendría a lo mejor que contar con algunas variables más, ¿no? E intentar un poco hacer un multivariante, porque claro, te basas solo en un análisis univariante de factores, o sea, compatibilidad y supervivencia o niveles y compatibilidad EPLES, ¿no? Quizás tener en cuenta otros factores, no sé, que pueden estar influyendo, ¿no? El retraso de la función del injerto, las características inmunológicas del paciente previamente al trasplante, ¿no? Sí, cosas que tuvimos en cuenta en cuanto a la población, o lo que intentamos hacer fue homogeneizar al máximo la población. Intentamos que fuera una población, bueno, tal vez me faltó una tabla descriptiva en la presentación, ¿no? Pero intentamos que fuera una población con bajo riesgo inmunológico, es decir, más del 80% de nuestros pacientes no eran hipersensibilizados. Era un primer trasplante, la inmunosupresión intentamos que fuera la misma tanto de inducción como de mantenimiento, es decir, excluimos a todos los pacientes que tenían otro tipo de inmunosupresión. En cuanto a edad, tuvimos en cuenta función retardada del injerto. Es una tabla que tenemos, pero no la puse en la presentación. Sí. Vale. Muy bien, es muy interesante. Oye, doctora Alonso, Teresa también, yo quiero felicitaros a vosotras que hoy dais la cara por todo el grupo y por Domingo Hernández y todos los que han intervenido. Habéis estado años haciendo este ensayo. Hacer un ensayo clínico sin el apoyo radical de la industria es muy complejo y, bueno, habéis llegado a conclusiones interesantes. Realmente el hallazgo más preocupante es que la supresión de esteroides puede aumentar la cronicidad en la biopsia, ¿no? Eso, ¿cómo de sólido pensáis que es?
o cómo de contundente es, si finalmente vuestro grupo, después de toda esta experiencia, aconsejaría el mantenimiento de dosis bajas de manera indefinida. Bueno, nosotros sí, ahora mismo con los datos que tenemos, verdad que aún es muy poca muestra, que no es significativo, pero sí que se ve una tendencia de que al suprimir los esteroides en pacientes con bajo riesgo inmunológico, pues sí que se ve más lesiones de cronicidad en pacientes con bajo, vamos, lo que he dicho, con bajo riesgo inmunológico, que normalmente a lo mejor si no habríamos propuesto quitárselo. Entonces sí pensamos que ahora mismo con estos datos no deberíamos quitar los esteroides libremente a los pacientes y sobre todo hacer guiarse de protocolo siempre que se vaya a plantear esto en pacientes a lo mejor con mucha comorbilidad cardiovascular que sí que le vendría bien suspenderse. Pero ahora mismo con estos datos pues parece que no es muy optimista quitarse. Oye, y uniendo un poco lo que decía Cristian de los niveles y los EPLETs, ¿vosotros habéis visto alguna relación entre los hallazgos de la biopsia a 2 años y los niveles de tacrolimus? No, en principio no hay diferencia en cuanto a los niveles de tacrolimus a los 2 años de estudio. Lo que sí se vio, no sé si había apreciado en la gráfica, que sí que los pacientes que tenían inflamación subclínica en la biopsia basal de los 3 meses de la randomización, lo que sí encontramos es mayor incompatibilidad HDA en estos pacientes. Entonces, pues es algo significativo, ¿no? Que la incompatibilidad puede incrementar el riesgo de inflamación subclínica basalmente, incluso sin haber retirado los esteroides previamente. Y por añadir algo más al comentario anterior que la doctora Teresa Vázquez ha realizado, pues un poco con el objetivo de la hipótesis o la decisión de si retirar o no los esteroides en estos pacientes, pues sí que considera siempre, como bien ha dicho mi compañera, la biopsia de protocolo, pero además en aquellos pacientes que encontremos inflamación subclínica con cambio a borderline, pues en estos pacientes sí que no se debería de retirar los esteroides porque sí que se ha visto claramente un aumento de una tendencia a los parámetros de cronicidad a los 2 años. Entonces no sabemos si, bueno, en un futuro, a lo mejor un seguimiento más largo, pues claro, eso seguramente puede comprometer la viabilidad de la supervivencia. Bueno, yo unirme a Julio la enhorabuena, porque el trabajo es complicado, difícil poner en marcha un ensayo y luego en positivo o en negativo me parece muy, muy interesante las conclusiones, ¿no? Y las precauciones que tenemos que tener. Así que enhorabuena a las dos que estáis aquí representando al grupo de Málaga. Oye, Cristian, ¿no has visto el mismo efecto de la incompatibilidad por EPLETs de Q que con DR? Al final, nosotros en el manejo convencional sin EPLETs, es decir, cuando uno mira la serie de rechazo crónico, la incompatibilidad de Q tiene un impacto muy relevante en la supervivencia. Sí. ¿Tú crees que es una cuestión de falta de seguimiento? Si esperas suficiente tiempo, verás el impacto de EPLET de Q. No, lo que pudimos observar, que nos llamó mucho la atención, porque esperábamos que nos diera con el de Q, es un problema de N. O sea, cuando hicimos la separación por grupos, se dispersó mucho la población. Y es verdad que en el grupo de Q tenemos una N muy pequeña. Entonces, para solventar este problema, lo que hemos hecho es aumentar la N. Hemos intentado ampliarlo y en un segundo análisis esperamos que nos dé el resultado, porque es verdad que esperábamos que con DQ también tuviéramos los mismos resultados. Muy bien, pues estamos en tiempo, ha sido un auténtico placer. Obviamente nuestra audiencia ya está un poco cansada, tanto la audiencia COVID como la no COVID. Llevamos ya el último día de congreso y realmente el esfuerzo que hemos hecho. Yo tengo que dar las gracias al grupo que lo ha hecho posible, a la Junta Directiva de la SEN, a nuestro grupo, a Foro, etcétera. La tecnología ha sido fantástica, lo hemos pasado bien, hemos aprendido mucho y el año que viene, por supuesto, presencial. De ninguna manera me voy a chupar otro congreso en la pantallita y tenemos que hacerlo como sea en Granada. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Un abrazo, ¿eh? Gracias. Hola a todos, muchas gracias por estar ahí en el ciberespacio, en esta reunión de la SEN
un tanto atípica. A mí me toca introducir la siguiente sesión con el título que hemos aprendido sobre la teromatosis en la enfermedad renal crónica. Os voy a hablar sobre el impacto científico del estudio Nefrona. Como todos sabréis, el estudio Nefrona es un estudio sponsorizado por la Sociedad Española de Nefrología. Me gustaría empezar con esta diapositiva que he sacado de un documento del European Research Council, en la que destaca cuáles son cómo se debería llevar a cabo la investigación en salud para que tenga un impacto real en los pacientes. En la parte de la izquierda, aparte de los mecanismos, que es algo que es indispensable, es importante hacer un estudio o estudios en Big Data en cohortes de pacientes. Y eso es lo que allá por el año 2007, la doctora Elvira Fernández, que era la jefa de servicio de nefrología aquí en Lleida, intentó o soñó con hacer con los enfermos renales en España, y por entonces pues nos fuimos a Chicago, a la central de Abbott Laboratorios, la doctora Fernández, el doctor Lubaicol y yo, a proponer a Abbott Laboratorios el estudio Nefrona. Estudio Nefrona que tenía una página web que todavía está funcional para los que queráis entrar. Supongo que todos lo conocéis. Se publicaron las normas del estudio en la revista de nefrología y por medio del AVE pues, y a veces en avión recorrimos prácticamente toda la geografía española. Aquí están los centros donde nos acercamos a hacer el estudio. 82 centros por toda España y las islas. Un grupo de enfermeras y técnicos de rayos pasaron por todos estos centros a coger muestras biológicas y un banco de imágenes vasculares, así como datos de una muestra representativa de la población con enfermedad renal en España, además de una serie de controles con función renal normal. Se creó un comité científico en el cual se iban recibiendo proyectos propuestos por cualquier investigador. Este es el número de proyectos que se fueron aprobando a lo largo de los años. En 2012 se empezaron a recibir, que fue cuando se acabó el reclutamiento. Y es importante destacar que se han conseguido financiación oficial de proyectos del FIS, 10 proyectos FISES, tanto de nuestro grupo como de otros grupos de nefrología, incluso de otras disciplinas en España, y también un proyecto de la Federación Europea de Investigación en Diabetes, o sea que de alguna manera hemos roto la barrera de las especialidades, ¿no? Y hemos sido capaces de conseguir financiación o de que otros investigadores de otras disciplinas consiguieran financiación con datos de este estudio. El estudio Nefrona tiene una rentabilidad científica muy interesante, muy productiva. Forma parte de varios consorcios, entre ellos el CKDPC, Chronic Kidney Disease Promotion Consortium, que tiene más de 1 millón de pacientes de todo el mundo. El consorcio COMEX es un consorcio de metabolómica. El consorcio Cordelia es un consorcio nacional dirigido por el doctor Marrugat de enfermedad vascular. Y ha sido la piedra angular de uno de los work packages del plan de investigación de la red INREN, que es la RETIC que todos conocéis de investigación renal dentro del Carlos III. Con respecto a publicaciones, a día de hoy hay aproximadamente 56 publicaciones del estudio Nefrona, entre ellas algunas de muy alto impacto, como un British Medical Journal, Annals of Internal Medicine, un JACC, Clinical JSON y muchas más. Además, ha sido la base para la defensa de 6 tesis doctorales en España, algunas más que están en preparación, e incluso de una tesis doctoral en Francia, es decir, que hemos sido capaces también de romper esa barrera nacional, ¿no? Para internacionalizar el proyecto. Con respecto al futuro, pues me gustaría recordaros que todavía hay muestras disponibles de plasma o de RNA, de suero, que están disponibles a gente que quiera estudiarlas, que presente un proyecto al comité científico, que la base de datos también es accesible, siempre presentando un proyecto y que este sea aprobado, que hay un nicho que no hemos explorado porque los pacientes que se trasplantaban dejaban el estudio y, por tanto, de alguna manera están ahí un poco olvidados. Si hay alguien interesado, estamos dispuestos a
bueno, pues a que acceder todos esos datos a alguien que quiera tirar del carro para recuperar todos esos pacientes y saber qué ha sido de ellos. Y por último, pues siempre hemos tenido en la mente el continuar el seguimiento con un Nefrona Plus, que por supuesto pues que el problema siempre es la financiación, ¿no? y que estamos esperando a ver bueno, si conseguimos financiación para completar un seguimiento más largo de 4 años, que era el que estaba planeado inicialmente. Por último, daros 2 pinceladas de este nuevo estudio de cortes que tenemos en Lleida, que es el estudio del Airbus. El estudio del Airbus tiene reclutados más de 8.000 participantes. En este caso no eran enfermos renales, porque la enfermedad renal era un criterio de exclusión, pero sí que es cierto que hemos encontrado que hay un porcentaje interesante de pacientes con enfermedad renal no diagnosticada. Hay aproximadamente 100 pacientes con un filtrado ya tocadito y unos 460 en el que el cociente de albúmina-creatinina está ahí alterado. Por lo tanto, aquí hay también un nicho interesante de datos de pacientes absolutamente naïf, sin diagnosticar para estudiar. Y nada más, muchas gracias a todos. Os dejo con los 3 ponentes que tenemos hoy, que nos explicarán un poquito de los resultados más recientes que hemos sacado en el estudio de Nefrona. Algunos, la mayoría ya están publicados, pero en los últimos años. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Buenos días, soy Serafín Cambray de IRB Lleida y pertenezco al grupo de Vascular Renal Translational Medicine. Os voy a hablar un poco del componente genético de la enfermedad renal crónica y al final de la charla voy a hablar un poco de los últimos estudios del proyecto Nefrona. Brevemente, los estudios genéticos se pueden dividir entre estudios de polimorfismos, en el que miramos cambios de una sola base, locus de rasgo cuantitativo, en el que se mira son fragmentos o sitios de cromosomas en el que hay varios genes que intervienen en un rasgo cuantitativo, o en estudios epigenéticos, en el que se miran pues, modificaciones de las histonas que lo que hacen es activar o reprimir la expresión de genes. En la presente charla nos vamos a centrar tan solo en el estudio de polimorfismos. Estos estudios pueden ser dirigidos, que es cuando una persona va a mirar los polimorfismos que le interesan, ya sean mediante RT-PCRs, un polimorfismo, o con secuenciación dirigida de ciertos genes, o con arrays de baja densidad de unos 90.000 pares, de unos 90.000 polimorfismos. Por contra, los análisis no dirigidos, en este momento el RNA-seq, del cual se consiguen sacar polimorfismo, y el más conocido y el más actualizado son los GWAS, nos permiten ver del orden de 1 a 5 millones de polimorfismos por muestra. Si miramos los estudios que se han hecho de GWAS en la enfermedad renal crónica, vemos que casi todos ellos se han centrado en la filtración glomerular estimada o bien en los ratios albúmina-creatinina de orina. Estas medidas o estos caracteres que se miran presentan ventajas e inconvenientes. Las ventajas es que son ampliamente utilizadas. En el caso de la filtración estimada glomerular, se han podido validar 264 polimorfismos diferentes que llegan a explicar hasta un 20% de la heredabilidad de la enfermedad renal crónica. Pero, ¿qué nos estamos dando cuenta o de qué se está dando cuenta la gente? De que si estos rasgos se pueden combinar con el nitrógeno úrico en sangre o bien con las medidas de la filtración glomerular estimada por cistatina, lo que se consigue es separar mejor los genes que aparecen dependiendo de dónde están implicados. Así pues, en la primera gráfica, cuando corregimos por nitrógeno úrico en sangre, vemos que conseguimos separar los genes implicados en función renal, como la uromodulina, de los genes implicados en el metabolismo de la creatinina, como la glicinaminotransferasa. Cuando hacemos lo mismo con la filtración estimada por cistatina, vemos que pasa algo análogo, es decir, separamos la función renal del metabolismo de la creatinina. Finalmente, estos análisis, cuando se descubren tantos polimorfismos, cuando hay software específico, lo que hace es permitirte agrupar las vías o proteínas, las proteínas alteradas por diferentes vías. En este ejemplo vemos que se destaca la función renal, algo que ya se esperaba, pero otras vías se destacan como son pues, los ritmos circadianos o la estructura normal ósea. Si vamos a fijarnos en los trabajos que han utilizado el ratio en orina de albúmina-creatinina, vemos que estos están muy influenciados los resultados por los niveles de creatinina.
gran parte debido a la dificultad o a la poca sensibilidad de las mediciones de albúmina en orina. Para arreglarlo, lo que se propone también es reanalizar estos datos separando los niveles de creatinina de los niveles de albúmina. Y vemos que, de modo análogo a lo que hemos visto en los anteriores gráficos, conseguimos separar genes relacionados con el metabolismo de la creatinina, que otra vez a la glicina aminotransferasa de nuevo destacada, de los genes responsables de la albuminuria. En este caso vemos que siempre aparece como gold estándar la cubilina, responsable de reabsorción tubular. Cuando vamos a la enfermedad cardiovascular vemos que está mucho más estudiada. Aquí tenemos todos los riesgos los factores de riesgo con la heredabilidad estimada y vemos que, por ejemplo, por el colesterol está entre un 40-60%, con el fibrinógeno entre un 20-50%. En este apartado cabe destacar que la mayor parte de polimorfismos asociados a enfermedad cardiovascular son responsables, están presentes en metabolismo lipídico, destacando transportadores de ácidos grasos en el intestino, aquellos enzimas que los metabolizan o transportadores que los distribuyen a tejidos periféricos, o bien receptores del hígado y receptores de vesículas de LDL provenientes del hígado. Además, también se han descubierto bastantes polimorfismos implicados en hipertensión o en enfermedad coronaria. Esta tabla resume todos los factores de riesgo de los cuales se han identificado polimorfismos que influyen en la enfermedad cardiovascular. Con una cruz roja tenemos aquellos que se han identificado, que se han testado e identificado como asociados, ya sea positivo o negativamente. Vemos que tenemos desde el fumar, en receptores de ácidos nicotínicos, homeostasis, trombosis, presión arterial. Con una rayita verde vemos aquellos cuya asociación no se ha conseguido ver o no se ha destacado, y con una cruz amarilla, como el caso de la adiponectina, aquellos que todavía están en discusión. Si saltamos y vamos a ver los trabajos en los que se ha intentado asociar o estudiar los factores los polimorfismos implicados en enfermedad cardiovascular y sus efectos en la enfermedad renal crónica, vemos que en un trabajo pionero del 2013, estudiando 19 polimorfismos asociados a función renal y 64 a enfermedad vascular, tan solo uno se encontraba presente en ambas patologías y demostraba una fuerte correlación. Más recientemente, el grupo de Roberto Losua y Manuel Arias lo que hizo fue introducir un score genético en la escala Rigicor para predecir el riesgo de presentar complicaciones cardiovasculares en pacientes con enfermedad renal crónica. Podemos ver que la introducción de los marcadores genéticos mejora bastante la predicción de la escala Rigicor. ¿Qué hemos aprendido de estos grandes estudios que hemos mostrado y de estos GWAS? Pues una cosa muy curiosa, sobre todo si uno mira al SICA Aging Consortium, es que los pacientes o las cortes de España no están presentes, ni España, ni Portugal, ni Francia en este caso. Algo bastante destacable, ya que si miramos este trabajo en el que lo que se hizo fue mediante análisis mediante separar, agrupar los polimorfismos de pacientes o de voluntarios de diferentes orígenes, vemos que España y Portugal presentan una combinación que los separa del resto de Europa. Por eso que consideramos importante la aportación que puede hacer el estudio genético de la corte de nefrona en este caso. Primero, porque comprende la enfermedad renal crónica con un seguimiento cardiovascular exhaustivo, y segundo, porque está hecho con población mayoritariamente de la península ibérica. Ahora vamos a destacar los trabajos que se han realizado en la genética de nefrona. Como podéis ver, son muy actuales. Este, el más viejo, es de 2018, y en él se identificó un polimorfismo presente en cloto que lo que hacía era predecir, o lo que hacía era determinar el incremento de placa en pacientes con enfermedad renal crónica a los 4 años, tanto medida por progresión en el área de placa total como por el incremento de territorios de placa. Este modelo, aquí abajo tenéis por todo lo que se corrigió. Era sexo, edad, diabetes y diversos otros factores de riesgo. En el segundo trabajo, lo que hicimos en 2019 fue elaborar un score, un marcador de predicción de polimorfismos que se asociaban a la enfermedad renal crónica. En este caso, nos quedamos con 5 polimorfismos que mejoraban la capacidad de predicción si se comparaban con si se añadían a los factores de riesgo clásicos. De estos 5 polimorfismos, uno apareció repetido en un estudio similar
hizo el grupo de Susana Pastor. El resto no aparecieron porque los estudios no los contemplaban. El otro trabajo del cual os queríamos hablar muy brevemente es la identificación de un polimorfismo en el gen de la osteopontina que se asocia también a eventos cardiovasculares en los enfermos renales crónicos. Aquí vemos cómo la presencia en el modelo sobredominante presenta una resistencia o menos eventos cardiovasculares que el modelo heterocigoto, los portadores de una copia de cada polimorfismo. Aquí vemos otra vez el análisis multivariante corregido por diversos factores y destacamos la importancia de este polimorfismo. El último trabajo que queríamos destacar en este apartado no tiene que ver con la enfermedad cardiovascular, pero sí con la muerte no cardiovascular de pacientes con enfermedad renal crónica. En este caso, identificamos una combinación de polimorfismos en el gen de cloto que lo que hacían precisamente era conferir un incremento del riesgo de muerte o una resistencia a esta muerte no cardiovascular en enfermos renales crónicos. Este trabajo, pese a que es muy reciente, ya ha aparecido citado en una editorial de la misma publicación en que se destaca precisamente la novedad y el estudio realizado. ¿Dónde vamos ahora con nefrona, con la genética de nefrona? ¿Qué nos gustaría hacer? Pues primero, aprovechar el gran volumen de datos, ya que no solo hablamos de 3.000 pacientes y de los 4 años de seguimiento del exhaustivo estudio cardiovascular, sino que también comprenden medidas antropométricas y de medicación que toman estos pacientes. De modo que hemos empezado a hacer aproximaciones en farmacogenética y creemos que podemos identificar polimorfismos implicados a la resistencia a antiagregantes en pacientes con enfermedad renal crónica. Por el otro lado, también hemos integrado la corte de nefrona en otras grandes cortes que nos van a dar más poder estadístico en caso de que deseemos hacer estudios genéticos ambiciosos. En tercer lugar, también hemos realizado un estudio de GWAS en colaboración con el CGEN de estos pacientes de la corte de nefrona, cuyos resultados están pendientes de publicarse. Bueno, y en cuarto lugar, lo que sí que creemos que es muy importante es empezar a realizar estudios de biología integrativa con esta corte. Aprovechando todos los datos clínicos, el seguimiento y los datos genéticos, la idea sería conseguir integrar también datos metabolómicos para intentar tener una visión completa, la fotografía entera de todos los factores que influyen en la presencia de placa en enfermos renales y la influencia de cada uno de ellos por separado. Finalmente, pues me gustaría presentaros el grupo de Vascular Renal Translational Research, liderado en este momento por José Manuel Valdivieso, que fue fundado por la doctora Elvira y del cual soy miembro. También destacar las colaboraciones que tenemos con el CGEN, sobre todo por el estudio de GWAS, y para los estudios de polimorfismos destacar la colaboración que tenemos con Isabel Rodríguez. Muchas gracias por su atención. Primero de todo, agradecer la oportunidad de presentar en esta mesa redonda, agradecer al doctor Valdivieso y a la doctora Fernández por la oportunidad de presentar el impacto de investigación y clínico del estudio nefrona. El título que me han ofrecido me parece muy interesante y me gusta mucho, que es el título del sistema renina-angiotensina en la enfermedad renal crónica. Ha llegado el momento del ECA2, agradezco este título porque realmente yo creo que el momento del ECA2 ya existía, pero que con el COVID ha llegado de una forma abrumadora. En la charla voy a ir un poco introducción, sistema renina-angiotensina y ECA2, enzima conversor de la angiotensina 2 y enfermedad cardiovascular y renal, ECA2 y enfermedad renal, datos del estudio nefrona, ECA2 y el COVID-19, el SARS-CoV-2, sistema renina-angiotensina y ECA2, estudios tanto experimentales como clínicos y las conclusiones. Para empezar, como todos ustedes saben, mientras el ECA convierte angiotensina 1 a angiotensina 2, el ECA2 es el que degrada angiotensina 2 a angiotensina 1,7 con mucha afinidad y con menor afinidad angiotensina 1 a angiotensina 1,9. La angiotensina 2, a través del receptor tipo 1 de la angiotensina 2, tiene efectos deleterios, vasoconstricción, hipertrofia, fibrosis, proliferación, entre otros. En cambio, la angiotensina 1,7 se ha visto que a través de otro receptor denominado MAS tiene efectos beneficiosos contrarios a los del receptor tipo 1 de la angiotensina 2.
¿Qué es el ECA2? Todo el mundo conoce y es muy famoso el ECA, pero el ECA2 no se conoce tanto. El ECA2 se descubre en el año 2000 por dos grupos a la vez, el grupo de Krakover y el grupo de Donoghue, y lo que se ve es que es una glicoproteína transmembrana tipo 1 de 120 kilodaltons y 805 aminoácidos que, como podéis ver aquí, tiene más de un 40% de homología con el ECA, es decir, que es una enzima cuyas funciones son diferentes, pero son homólogos, tienen una homología. Si nosotros vamos a ver, como he comentado antes, el ECA rompe la angiotensina 1, angiotensina 2 y el ECA2 lo que hace es romper la angiotensina 2, principalmente angiotensina 1,7. ¿Dónde se encuentra este ECA2 en el riñón? Pues estudios en que tuve la oportunidad de participar en el año 2005-2006, lo que se ve es que el ECA2 se encuentra de forma muy importante en el túbulo proximal, que colocaliza con ECA en el túbulo proximal, que también se encuentra en el glomérulo, principalmente en el glomérulo en el podocito y también parcialmente en las células mesangiales, y en la vasculatura renal se encuentra principalmente en la túnica media, en la capa media de la vasculatura renal. Un poco para que os hagáis a la idea dónde está este ECA2. Este ECA2 en el glomérulo y en el túbulo no colocalizan. El ECA es principalmente, como vosotros sabéis, una proteína que está en la zona endotelial, en la célula endotelial. Vamos a ver qué estudios hay de ECA2 y enfermedad cardiovascular. Hay muchos y os he traído los más iniciales y los que me han parecido de más interés. El grupo de Eppelman fue uno de los primeros en el año 2008, ya hace 2008, estamos hablando de hace más de 10 años, en demostrar que el ECA2 circulante está aumentado en pacientes con insuficiencia cardíaca y que este ECA2 aumenta conforme empeora la clase funcional del paciente. El mismo grupo posteriormente demostró que esta actividad del ECA2 circulante se correlaciona de forma directa con la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y se asocia con un mal pronóstico, una menor supervivencia de los pacientes. Tuvimos la oportunidad de participar con el Hospital Clínico, con el doctor Ortiz y realizar un estudio de cómo estaba la actividad del ECA2 circulante en el infarto agudo de miocardio en pacientes con elevación del ST. Y vimos que en estos pacientes con elevación del ST estaba aumentado el ECA2 y que se correlacionaba de forma directa con el tamaño del infarto y de forma inversa con la fracción de eyección, ¿no? A peor fracción de eyección, mayor ECA2, indicando que en situación cardíaca patológica de infarto, este ECA2 aumenta y nos está indicando que hay una lesión, un marcador. ¿Cómo está el ECA2 y la enfermedad renal? En este sentido, aparecen uno de los primeros estudios que aparecen en el 2012, estudian los pacientes en diabetes tipo 1 y ve que el ECA2 circulante está aumentado en hombres con albuminuria, es decir, en hombres con lesión renal del órgano diana, del riñón, de nuestro órgano diana, en hombres y mujeres con enfermedad coronaria. Nosotros hicimos un estudio preliminar en pacientes trasplantados renal. ¿Y cómo vimos el ECA2? Vimos que el ECA2 está aumentado en hombres, en pacientes con hemoglobina glicosilada elevada y en pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica. En el año 2013 hay un estudio que estudia la actividad del ECA2 circulante en pacientes prediálisis, hemodiálisis y trasplante renal. Y lo que vieron es que el ECA2 circulante estaba aumentado en pacientes con enfermedad renal crónica prediálisis y en hombres. Con esto nosotros nos lanzamos, incluso antes de que saliera el estudio de Roberts anterior que he comentado, a estudiar cómo estaba la actividad del ECA2 circulante, esto es parte de la tesis de la doctora Anguiano, en los pacientes del estudio Nefrona. Como ustedes ya saben, los criterios de inclusión del estudio Nefrona eran los siguientes: hombres y mujeres con un filtrado glomerular menor de 60 mililitros minutos, incluyendo pacientes en programa de diálisis, rango de edad 18-75 años y ausencia de enfermedad cardiovascular previa. Y los criterios de inclusión son los que ven ustedes a la derecha. Pacientes con enfermedad
pacientes con enfermedad intercurrente que presuponga la ausencia de seguimiento o expectativa de supervivencia menor de un año, infecciones activas, cirugía previa, trasplante de cualquier tipo, infección por VIH y embarazo. Clasificamos a los pacientes en función del filtrado glomerular, mayor de 60 o igual, que fueron los controles, eso es criterio de inclusión para los pacientes con enfermedad renal, pero tuvimos la suerte de tener un grupo bastante homogéneo control. Enfermedad renal crónica estadio 3-5 sin diálisis, estos pacientes tienen un filtrado menos de 60 y pacientes en programa de diálisis, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal. Si nosotros vemos en los pacientes en el ENFRON entraron 3.062, 490 pacientes fueron excluidos de nuestro estudio por falta de muestra o problemas de detección, 2.500 pacientes entraron en el estudio y los dividimos, más de 500 pacientes controles, 1.456 enfermedad renal crónica estadio 3-5, 543 estadio 5, de este es el estudio basal y entonces miramos con qué se relacionaba de forma basalmente la actividad del ECA2 que se realizó en todo el momento basal. Seguimos seguimiento 2 años y vimos si estos pacientes empeoraron función renal o presentaron aterosclerosis subclínica y realizamos un seguimiento a 4 años. A los 4 años se nos perdieron 221 pacientes o porque se trasplantaron 160 pacientes o 61 porque hubo pérdidas de seguimiento. Y aquí miramos los eventos como evento cardiovascular fatal y no fatal, muerte no cardiovascular, muerte de cualquier causa y evento cardiovascular no fatal y muerte por cualquier causa. La primera parte del estudio se publicó en el NDT en el año 2015 y lo que vimos es que parecía que estuviera disminuido en nuestros pacientes, cosa que nos sorprendió en el estadio 3-5 y que aún disminuía más en el 5D. Pero lo que vimos es que las poblaciones eran un poco distintas. Entonces hicimos un estudio caso-control, agrupando a los pacientes con las mismas características, edad, patologías, y ahí sí que vimos que había una disminución del ECA2 en el paciente con enfermedad renal crónica estadio 3-5 en comparación con el control, pero no se observaron diferencias entre el paciente estadio 3-5 y 5D, es decir, que presentaban lo mismo. Predictores de actividad circulante del ECA2, vimos que los pacientes con sexo masculino en los controles la tenían aumentada, los pacientes de mayor edad aumentada, estadio 3-5, sexo masculino aumentada, edad más avanzada aumentada y el paciente diabético también aumentado. En diálisis estadio 5D, sexo masculino, edad, tratamiento con ADA2, estos pacientes también la tenían aumentada y el tratamiento con lecalciferol parecía protector. El segundo estudio, que es el seguimiento a 2 años, se publicó en la revista Aterosclerosis y como podéis ver aquí, hay un aumento, estos son los niveles circulantes de ECA2, y hay un aumento de los niveles circulantes del ECA2 según evoluciona 0 territorios con placa, 1-4 territorios con placa, más de 5 territorios con placa. Si miramos si aumentaron o no con el seguimiento del estudio el número de territorios con placa, vimos que los pacientes que aumentaron tenían un aumento significativo de los niveles de ECA2. En el modelo hicimos 2 modelos, variable dependiente, actividad circulante del ECA2, y vimos que el sexo masculino, el paciente que presentaba mayor ECA2, actividad circulante del ECA2, era el paciente masculino con un peor índice tobillo-brazo y con mayor número de territorios con placa. Si en el análisis miramos el número de territorios con placa a los 24 meses de seguimiento como variable dependiente, vimos que la actividad, que el sexo masculino, la edad, la diabetes y la actividad circulante basal del ECA2 se correlacionaba de forma significativa, mayor actividad, mayor número de placas con los territorios con placas a los 24 meses de seguimiento. En el último estudio vimos que el paciente que tenía mayor ECA2, lo partimos por la mediana, era un paciente que presentó de forma significativa en el análisis univariado en las curvas de supervivencia una mayor mortalidad cardiovascular, no cardiovascular y evento cardiovascular no fatal y una mayor mortalidad general, como pueden ver ustedes en este gráfico. Cuando hicimos el análisis multivariado ajustado, vimos que se relacionaron con evento cardiovascular fatal y no fatal, edad
mayor de 45 años, diabetes y actividad circulante basal de ECA2 y con mortalidad no cardiovascular, edad mayor de 65 años, creatinina elevada y actividad circulante basal del ECA2. ¿Qué sabemos de lo nuevo que nos nace ECA2 y SARS-CoV-2 que ha venido, la pandemia esta que nos ha venido a cambiar la vida? Pues sabemos que el SARS-CoV-2 para entrar dentro del neumocito, esto es una célula, un neumocito tipo 2 que ya se sabe que expresa en ECA2, el SARS-CoV-2 para entrar dentro de la célula utiliza el ECA2, con lo cual este ECA2 es importante, incluso se ha visto que está relacionado con los mecanismos. Este ECA2 nos activará angiotensina 2, nos activará las citokines y también puede hacer una alteración por invasión viral directa. Cuando nacen estos estudios, van para atrás y vemos que en un artículo que publicamos nosotros había ciertos fármacos que aumentaban la expresión del ECA2, entre ellos mayoritariamente los IECAS o ARA2, como veis en la aorta, en el riñón, en el riñón, en el córtex renal parece, pero sin demostrarlo claramente, en la vasculatura y en la vasculatura renal, pero no sabemos. Como veis aquí, no hay ningún estudio en pulmones. De estos estudios se saca y aparece un grupo, el grupo de FAN, que dice que debemos de retirar inmediatamente o valorar la retirada de los IECAS o ARA2 porque aumentan el receptor del SARS-CoV-2 y aumentarán el riesgo de infección. Y este grupo sugiere, sin esto y sin más estudios, que demuestren claramente que se tenga que retirar. Los nefrólogos tenemos una lluvia de llamadas, WhatsApps, mensajes que hacemos, retiramos estos fármacos en nuestros pacientes. Un porcentaje muy importante de nuestros pacientes y nuestros pacientes diabéticos llevan tratamientos con IECAS o ARA2 porque se ha visto que, por ejemplo, la nefropatía diabética es uno de los fármacos que evita la progresión de la enfermedad renal diabética. Y en contra de la retirada aparece un grupo que se llama el Coronavirus Conundrum, en el que tuve la oportunidad de participar, que contactaron conmigo, que revisa toda la literatura y todas estas sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Europea de la era EDTA, la Sociedad Europea de Nefrología, va en contra y dice que no hay suficientes motivos para retirar el bloqueo del sistema renina-angiotensina. ¿Qué estudios tenemos? Pues ya de parte de mi tesis, del año de los estudios y experimentos realizados en el 2006-2007, vemos que tenemos aún estas muestras y que miramos qué sucedía con la actividad del ECA2 y vimos que con captopril disminuía la actividad del ECA2 en el riñón y con telmisartán también. Y en el pulmón, ¿qué acontece con el pulmón? Que aquí no teníamos ningún dato. Pues en el pulmón no se modifica, con lo cual sigue yendo a favor de no retirada, porque si no aumenta no tiene por qué tener un efecto deleterio. Esto es un estudio reciente que hemos enviado para publicación y que ha sido aceptado como comunicación oral en la SEN en el ratón diabético, porque el estudio anterior que os he presentado era el ratón control. Y en el ratón diabético, en el riñón y en el pulmón, tampoco el ramipril UNIECA modificó la expresión del ECA2 ni la actividad del ECA2, también indicando que no parece que nos esté aumentando esta actividad y que pueda ser deleterio. Así, en conclusiones, el ECA2 es una enzima importante en el sistema renina-angiotensina que degrada la angiotensina 2 a 1,7 con mucha más afinidad y la angiotensina 1 a 1,9 con menor afinidad. Un aumento del ECA2 circulante es un marcador de enfermedad cardiovascular e insuficiencia cardíaca, pero tampoco sabemos que el aumento de la actividad de esta enzima sea deleteria, igual está aumentado por un exceso de angiotensina 2 en nuestro organismo. En el estudio en pacientes con enfermedad renal crónica, un aumento del ECA2 circulante se asoció a sexo masculino, mayor evolución de aterosclerosis y un aumento de la mortalidad no cardiovascular y evento no fatal. El ECA2 es el receptor del SARS-CoV-2, junto con otros receptores que actúan con él, pero está ahí, es uno de los receptores del SARS-CoV-2. En la actualidad
No hay datos de estudios clínicos y experimentales que apoyen la retirada del bloqueo renina-angiotensina en pacientes por riesgo de infección COVID-19 o peor pronóstico una vez el paciente está afecto por COVID-19. Y muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes y en primer lugar quería agradecer a la doctora Fernández y al doctor Valdivieso, así como al comité organizador del congreso, el haberme invitado a formar parte de esta sesión y poder contaros lo que estamos haciendo en el laboratorio o lo que hemos hecho en relación al estudio Nefrona. Nuestro laboratorio lleva trabajando unos cuantos años en la búsqueda e identificación de biomarcadores de riesgo cardiovascular y para ello, con este propósito, a partir de una idea muy sencilla, seleccionamos muestras de sujetos con la patología que queremos estudiar, en este caso la aterosclerosis, y los comparamos con muestras de sujetos sanos. Mediante análisis proteómico realizamos un estudio diferencial de expresión de proteínas que nos permitirá seleccionar potenciales candidatos que se sobreexpresan o se expresan a la baja en los diferentes tejidos analizados. Una vez seleccionado el candidato o candidatos, los llevamos a un estudio un estudio preliminar en el cual comparamos muestras de sujetos sanos y muestras de sujetos con la afectación que queremos estudiar y identificamos potenciales biomarcadores diagnósticos. Si el resultado es positivo y conseguimos identificar algún biomarcador, pasamos a analizar este potencial biomarcador en poblaciones más amplias y con un seguimiento para validar el biomarcador como biomarcador diagnóstico o pronóstico de la patología. Con este esquema de trabajo, ya hace algunos años, partimos de cultivos de tejido sano, en este caso eran arterias mamarias, y de placa aterosclerótica carotidia, los cuales se cultivaron durante 24 horas en un medio libre de proteínas, con el objetivo de aislar todas las proteínas que pudieran ser secretadas por el tejido y que pudieran circular libremente por la circulación. Una vez finalizado el tiempo de incubación, estos tejidos se centrifugan, se obtiene el secretoma y mediante diferentes técnicas proteómicas podemos analizarlo. En este caso lo analizamos por la técnica denominada CellDetop, la cual no vamos a entrar en detalle porque no es el objetivo de esta charla, pero nos permite identificar proteínas basadas en sus características químicas y físicas y por su peso molecular. En esta diapositiva podemos observar el espectro proteico que obtuvimos a partir del secretoma de 3 arterias mamarias y de 3 placas carotidias, en el cual podemos ver diferentes picos, cada uno de los cuales corresponde a una proteína distinta. Una ventaja del CellDi es que nos permite analizar estadísticamente estos espectros y nos indica qué picos o qué proteínas podrían ser la de mayor diferencia estadística. En este sentido, y en nuestro caso, pudimos observar que había un pico de 18,4 de masa carga, el cual estaba presente en el tejido sano, pero prácticamente era inexistente en el tejido patológico. Validamos este resultado en 30 secretomas procedentes de arterias sanas y 30 de placas carotidias y confirmamos que la secreción de esta proteína estaba claramente disminuida en las placas carotidias. Tras el aislamiento y digestión peptídica de esta proteína, pudimos identificarla como la forma soluble de TWIC, la cual tiene un único receptor funcional y más tarde observamos que estaba presente en las placas ateroscleróticas, tanto en las células de músculo liso vascular como en los macrófagos. ¿Cómo funciona este sistema? Pues en condiciones normales se expresa de una manera ubicua en todos los tejidos, sin embargo su receptor FN14, el único receptor funcional, prácticamente su expresión es inexistente o prácticamente no existe. Sin embargo, cuando se produce un daño, se produce una sobreexpresión de este receptor, del FN14, lo que permite la unión de su ligando, la trimerización y la señalización intracelular, que va a dar lugar a diferentes funciones celulares, como puede ser la proliferación, la migración, la diferenciación celular y la respuesta inflamatoria y la degradación de la matriz extracelular, lo cual va a favorecer el remodelado de la pared vascular y la formación y progresión de la lesión aterosclerótica. Como he dicho, TWIC se expresa anclada a la membrana plasmática, pero puede ser rápidamente procesada por una furina y ser secretada al exterior como una proteína de 18 kilodaltos. Tras la identificación por nuestro grupo de este biomarcador, diferentes grupos han demostrado que las concentraciones séricas de TWIC circulantes se encuentran disminuidas en sujetos con estenosis carotidia, con enfermedad coronaria, con enfermedad arterial periférica, con aneurisma de aorta abdominal, con daño cardíaco, con enfermedad renal crónica y con factores de transcripción como diabetes e hipertensión. Sin embargo, las concentraciones de TWIC se han visto incrementadas en pacientes sufriendo un proceso agudo, como puede ser el infarto agudo de miocardio o el ictus, probablemente debido a la salida masiva que se produce de proteínas del interior celular debido a procesos de necrosis tisular.
Por lo tanto, y con estos antecedentes, decidimos analizar las concentraciones séricas de Twix soluble en pacientes incluidos en el estudio Nefrona. Como ya se ha comentado en esta sesión, es un estudio observacional, prospectivo y multicéntrico, en el cual se analiza la morbimortalidad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica, sin historia clínica de enfermedad cardiovascular, con un seguimiento de 4 años, y en los cuales se hizo un análisis de imagen de 10 territorios vasculares, tanto en las carótidas como en las femorales. En nuestra corte se incluyeron 448 controles en enfermedad renal crónica y 1.058 pacientes distribuidos en 435 en estadio 3, 377 en estadio 4 y 5 y 246 en diálisis. Las características de la población se puede ver en la tabla de la derecha y en cuanto a los niveles de Twix soluble, observamos una clara disminución en las concentraciones séricas de esta proteína en los pacientes que presentaban enfermedad renal crónica comparada con los sujetos sanos. Además, esta disminución de una manera gradual y concomitante con la disminución del filtrado glomerular que observamos en los pacientes. Así, los pacientes que se encontraban en diálisis eran los que menor cantidad de Twix circulante tenían. Estos resultados están en consonancia por los obtenidos anteriormente por nuestro mismo grupo en una población de sujetos con enfermedad renal crónica de Turquía, en los cuales observábamos una disminución gradual de Twix soluble que acompañaba la disminución del filtrado glomerular en estos pacientes, lo cual nos indica una posible generalización de los resultados de nuestros resultados en pacientes con enfermedad renal crónica. Como hemos comentado anteriormente, estos sujetos se analizó la presencia de lesiones ateroscleróticas en 10 territorios diferentes, en 6 en las carótidas y 4 en las femorales, y analizamos las concentraciones de Twix soluble en los pacientes que tenían diagnosticada aterosclerosis o en los que no. Y observamos que aquellos sujetos que tenían afectación vascular tenían unos niveles reducidos de Twix soluble comparados con los sujetos que no tenían afectación. Cuando analizamos las concentraciones de Twix de acuerdo al territorio vascular afectado, observamos cómo los pacientes que tenían aterosclerosis en las carótidas o en ambos territorios, femorales o carótidas, presentaban concentraciones disminuidas de Twix soluble. Sin embargo, aquellos sujetos que solo tenían afectación en las femorales no se observaron diferencias significativas con respecto a los sujetos sin afectación vascular. Esto se podría ser debido a la diferencia en la composición de las placas. Las placas carotidias son placas con un mayor componente inflamatorio, con un mayor componente celular, comparada con las placas femorales, las cuales tienen poca celularidad y son mucho más fibrosas. Probablemente este mayor componente inflamatorio y de las placas carotidias sea el responsable de la disminución de Twix, como veremos más adelante. En la tabla de la derecha podemos ver el análisis multivariable de la asociación de las diferentes variables incluidas en el estudio y observamos que los sujetos que se encontraban en el tertil inferior de Twix tenían 4 veces más riesgo de tener aterosclerosis que aquellos que se encontraban en el tertil superior de Twix. Una vez comprobado que Twix se asociaba a la presencia de aterosclerosis, analizamos si esta proteína nos podría indicar su carga, la carga que tenían estos sujetos. Así, dividimos los sujetos en aquellos que no tenían aterosclerosis, los que tenían entre 1 y 4 placas, y los sujetos que tenían aterosclerosis severa o más de 5 placas. Y observamos que los pacientes que tenían aterosclerosis severa tenían los niveles más reducidos de Twix soluble comparado con los pacientes con menos territorios afectados o sin territorios. Una característica de este estudio es que a los 24 meses teníamos un amplio número de pacientes, en este caso 702 con análisis de imagen también tras 2 años de seguimiento, y analizamos si Twix se podía asociar a la progresión de la enfermedad. En este caso distribuimos a los pacientes en aquellos en los que no había un aumento en el número de placas, en los que había un aumento de 1 a 3 y en los que había una progresión rápida de la enfermedad con más de 3 placas de incremento a los 24 meses de estudio. Y observamos que los sujetos que se encontraban en los que la enfermedad había progresado más rápidamente presentaban unos niveles de Twix soluble inferiores comparados con los que había progresado de una manera más lenta o directamente no había progresado la enfermedad. El análisis de regresión lineal múltiple nos confirmó que había una asociación de los niveles de Twix tanto con el número de territorios afectados como con la progresión de la enfermedad. Tras observar que Twix se asocia a la presencia y progresión de las lesiones ateroscleróticas, y ya que estos pacientes tenían un seguimiento de 4 años, analizamos la asociación de estas proteínas con la mortalidad cardiovascular observada en la población. Y observamos que en el análisis multivariable de Cox, observamos que aquellos sujetos que se encontraban en el tertil inferior de Twix tenían 2,5 veces más riesgo de sufrir una mortalidad cardiovascular que aquellos que se encontraban en el tertil superior.
Sin embargo, cuando analizamos la mortalidad total, observamos una asociación de diferentes factores de riesgo, como la edad, el filtrado glomerular o la toma de hipolipemiantes con la mortalidad total, pero Twig no se asoció de manera significativa a la mortalidad, lo cual nos podría indicar que esta proteína es específica de mortalidad por causas cardiovasculares. Como observamos, solo teníamos 41 eventos fatales cardiovasculares en esta población, con lo cual decidimos analizar tanto la asociación de Twig con la presencia de eventos tanto fatales como no fatales, reportándose 109 casos en nuestra población. Y como se ve en la gráfica, observamos que los sujetos que estaban en el tertil inferior de Twig tenían una probabilidad acumulada de sufrir un evento cardiovascular mucho mayor que aquellos que se encontraban en el tertil superior. El análisis multivariable de COS nos reveló que la edad, el sexo, la diabetes o estar en diálisis eran factores independientes de riesgo asociados a eventos cardiovasculares, y como aquellos sujetos que se encontraban en el tertil inferior de Twig tenían 2,5 veces más riesgo de sufrir un evento cardiovascular que aquellos que se encontraban en el tertil superior. Como se observa en las curvas ROC generadas a partir de factores de riesgo cardiovasculares clásicos y los factores de riesgo más Twig, observamos que el modelo en los que se incluye Twig da un aumento de manera significativa de la precisión de la predicción de eventos según el estadístico P. Una de las características de las placas ateroscleróticas es que durante su progresión puede dar lugar a la presencia de calcio en las placas por la diferenciación de células de músculo liso en células similares a condrocitos. Y esto es más común en pacientes con enfermedad renal crónica que en la población general. Por lo tanto, decidimos analizar la asociación de dos biomarcadores de calcificación vascular, como son la osteoproteogenina y la osteopontina, con la presencia de eventos cardiovasculares en nuestra población, basados en el punto de corte óptimo obtenido de las curvas ROC para cada biomarcador, y mediante un análisis multivariable de COS demostró que los pacientes que tenían niveles elevados de osteoproteogenina, osteopontina o niveles disminuidos de Twig tenían 2 veces más riesgo de sufrir un evento cardiovascular que aquellos sujetos que tenían niveles bajos de osteoproteogenina y osteopontina o niveles altos de Twig. Dado que los 3 biomarcadores fueron predictores independientes de riesgo cardiovascular en nuestra población, desarrollamos una combinación de los 3 biomarcadores de acuerdo a sus puntos de corte. Así, los pacientes podían ser clasificados con un score multimarcador de 0 a 3, teniendo 0 aquellos pacientes con niveles altos de osteoproteogenina o osteopontina y niveles bajos de Twig, y 3 los que tenían los 3 marcadores alterados: osteopontina y osteoproteogenina altos y niveles bajos de Twig. Y observamos como aquellos sujetos en los que los 3 biomarcadores estaban alterados tenían 9,5 veces más riesgo de sufrir un evento cardiovascular que aquellos sujetos que no tenían ninguno de estos 3 biomarcadores alterados. Finalmente, para analizar el uso clínico de la combinación de estos 3 biomarcadores, se realizó un modelo de regresión en los cuales se incluyeron los factores de riesgo convencionales, la edad, el sexo, la presión arterial, niveles de lípidos, la presencia de diabetes o ser fumador, así como el filtrado glomerular y la presencia de calcificación vascular con o sin el score multimarcador que habíamos desarrollado. Y observamos que la inclusión del multimarcador proporcionó una reclasificación del 16% de los pacientes de nuestra población. Por lo tanto, y ya para finalizar, las conclusiones del estudio Nefrona en cuanto a los niveles solubles de Twig nos han permitido observar cómo los pacientes con enfermedad renal crónica presentan niveles reducidos de Twig soluble y cómo esta reducción se asocia, por un lado, a la presencia de la aterosclerosis carotidia, a la carga que tienen estos pacientes aterosclerótica, así como a la progresión de la enfermedad. Y lo que es más importante, a la presencia de eventos cardiovasculares futuros. Y cómo la asociación de Twig con biomarcadores clásicos de calcificación vascular, como puede ser la osteoproteogenina o la osteopontina, nos permite reclasificar a un 16% de nuestros pacientes en cuanto a su riesgo cardiovascular. Por último, ya agradecer a las fuentes de financiación de los estudios que hemos llevado a cabo en el laboratorio, como el Instituto de Salud Carlos III, la Sociedad Española de Aterosclerosis o el CIBER Cardiovascular, y a las personas que han participado en el estudio dentro de nuestro instituto, el Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Fundación Jiménez Díaz, a la doctora Nerea Méndez, a Carmen Gutiérrez, a Albanaya Fernández, el doctor José Luis Martín, y a los colegas del IRB de Lleida, que son los que han llevado la gran carga del estudio Nefrona, y que son la doctora Bosic, la doctora Bertriu, el doctor Valdivieso y la doctora Fernández. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta estaré encantado de poder contestarla. Hola,
buenas tardes y después del placer de haber escuchado la producción científica que se ha alcanzado con el Nefrona, pues se abre el debate para el cual tenemos muy poquito tiempo. No sé, José, si has recibido algo en la página, en la plataforma de preguntas. Yo no tengo... No, de momento no tenemos ninguna pregunta, pero bueno, yo me gustaría empezar por agradecer a los tres ponentes, tanto el haber estado hoy como haber estado antes, ¿no? Haber estado todos estos años colaborando y ayudando para que el Nefrona sea lo que es hoy, que bueno, gracias a Dios ha funcionado y sigue funcionando. Yo empezaría haciendo una pregunta a Serafí. Claro, siempre que hablamos de polimorfismos genéticos, que son mutaciones con, digamos, con una más alta incidencia, que tienen una incidencia ya, digamos, considerable, siempre nos queda la duda de, bueno, ¿qué hace esa mutación? Porque muchas veces están en zonas no codificantes, es decir, que ese cambio en el DNA realmente la proteína pues no la afecta significativamente en su forma, en su estructura, porque sigue siendo igual. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué efectos pueden tener esos cambios en esas regiones intrónicas? A ver, si hablamos de mutaciones que estén en regiones intrónicas de genes, pueden tener efectos variables. Las hay que pueden afectar, por ejemplo, al splicing del mRNA, de modo que se favorezca una forma alternativa u otra de la proteína. También pueden dificultar la unión de ciertos factores de transcripción o al revés, favorecer la unión de otros factores de transcripción. Y si así nos fijamos en la parte inicial o final, las 3' o 5' UTRs de los mRNAs, también pueden afectar a la estabilidad del propio mRNA o a su transporte. Es decir, que no van a actuar afectando mucho a la pauta de lectura de la proteína, pero sí sus niveles de expresión la mayoría de las veces. Y si uno se fija en partes del genoma que no sean partes intrónicas, otras partes del genoma que no son codificantes para nada, pues bueno, tenemos los siRNAs o los long non-coding RNAs, que también se está demostrando que tienen efectos multisistémicos, se pueden transportar en vesículas y que también son muy interesantes de estudiar, y ahí vamos, todo un mundo abierto allí. Muy bien, gracias, Sera. De nada. Continuamos sin tener preguntas de los participantes en la sesión. Bueno, estamos casi fuera de tiempo. Yo creo que las preguntas pueden surgir entre nosotros, pero así como una cuña publicitaria, yo lo que quiero decir que de la misma manera que el Nefrona se ha puesto a disposición de manera abierta a todos los investigadores que soliciten la base de datos, pues ya José ha hablado también del nuevo estudio multicéntrico que estamos llevando a cabo y que es nada menos que en 8.000 y pico de individuos en los que se ha hecho ecografía, se han recogido muestras biológicas, etcétera, y que evidentemente volvemos a poner a disposición de la comunidad científica, porque lo que más placer da, por lo menos en esta época de la vida, es que se puedan hacer sesiones como esta donde se han recogido frutos, ¿no?, del esfuerzo que hay detrás, que dicho sea de paso es muchísimo. A mí me gustaría aprovechar y comentar una cosa, ¿no? Él ha dicho, vosotros dos habéis comentado que nos agradecéis a nosotros, pero yo creo que es al revés, ¿no? Los investigadores que hemos podido trabajar con vuestro esfuerzo, vuestro trabajo y vuestra generosidad, porque si no hubierais sido generosos, esto no hubiera sido posible. Hemos sacado mucho y hemos sacado mucho para la comunidad nefrológica. Como ha dicho Valdivieso, como has comentado tú, se han leído muchas tesis doctorales, se han escrito muchos artículos y yo os quiero decir muchas gracias por haber sido tan generosos con todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, María José, por el reconocimiento. Yo creo que la ciencia debe ser eso, ¿no? Debe ser eso. Y ya cuando se gestó al principio, ya se publicó entre las normas de utilización de la base de datos que esta sería abierta bajo la supervisión de un comité científico, ¿no? O sea que yo creo que
que bueno, a mí lo que me da es satisfacción. Sí, a mí lo que más me gusta de todo esto, además, es que son cosas muy, muy cercanas al paciente, ¿no? Que realmente están al borde de ser utilizadas en la clínica. No sé, Luis, si los niveles de TWIC ya se están utilizando en algún sitio de alguna manera como factor pronóstico o si se planea de alguna manera. De momento no se están utilizando. Es verdad que yo creo que para utilizarlos todavía faltaría un poco más el desarrollarlo en alguna población más, porque realmente se ha medido, en pacientes renales se ha medido en un par de poblaciones turcas y en la vuestra, en poblaciones que sean relativamente grandes. Entonces yo creo que había que implementarlo todavía en algún estudio más para ver si de verdad lo podemos llevar a la práctica clínica. Pero de momento no se está utilizando. Bueno. Y sobre la EK2, pues no puede estar más de moda. Ha salido un Circulation Research hace nada que está... es un ensayo clínico, además, que parece que apoya que el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina disminuye la mortalidad. Aquí hay que estar a la guay porque es que salen artículos cada 5 minutos y este es muy reciente, ¿no? Es chino, evidentemente, porque empezaron antes allí, de Zhang. Y también hay los estudios preliminares del Brace Corona en este sentido, que no han demostrado que tengan efectos beneficiosos, pero que no son perjudiciales. Entonces, yo sí que a veces uno quiere hacer una llamada, ¿no?, a la comunidad que esté allí, a los que nos estén oyendo, de que cuando algo no esté demostrado, no nos volvamos locos, porque muchos de mis pacientes, el médico de familia, viendo el Lancet Respiratory que salió, empezaron a retirar IECAS o ALA2. Y yo creo que sin evidencia científica ante la pandemia de COVID tendríamos que haber pensado un poco antes de actuar como médicos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que era muy tentador, ¿no?, pensar que podía tener relación, ¿no?, porque con esa base fisiopatológica, digamos, del EK2, el papel que juega en la entrada del virus, bueno, era tentador pensar que podía tener algún impacto clínico. Es así. Tienes razón que era tentador, y este mes de octubre salió un artículo donde se ha visto que hay una forma del EK2 truncada que no se sabe qué importancia tiene, y que esta forma hay ciertos virus que podrían hacer que se activara y que este EK2 no fuera el mismo EK2 que realmente se puede aumentar o se puede modular con el sistema renina-angiotensina, sino que fuera una forma diferente y truncada. Yo creo que sabemos poco. El EK2 es joven, es una enzima joven, del 2000 realmente, y hubo una época que tuvo mucha moda, los primeros 10 años del 2000, luego se volvió a perder, y realmente es una enzima poco conocido, con formas sin función, formas truncadas, bueno, que tenemos que aprender un poquito más de él. Hay varios artículos también que están relacionando los polimorfismos en EK2 con susceptibilidad a infecciones más graves. De hecho, se ha lanzado todo el mundo ahora a secuenciarlo en pacientes, a ver. Sí, no, el EK2 está viviendo su época dorada, desgraciadamente, por ese motivo, ¿no? Pero... Bueno, pues si os parece, no veo que haya ninguna pregunta. Espero que haya alguna audiencia. No hay ninguna pregunta. O sea que si estáis todos de acuerdo y no tenéis ninguna cosa más que decir, pues podemos concluir la sesión, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, gracias a todos. Un abrazo a todos. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias Adiós. a todos. Hasta luego.